Por primera vez le parecía que quizás sí que era una dirección rara. No, no lo es. Quiero decir, dijo Wendy, recordando que era la anfitriona, ¿es eso lo que ponen en las cartas? Él deseó que no hubiera hablado de cartas. Yo no recibo cartas, dijo con desprecio. Pero tu madre recibirá cartas, ¿no? No tengo madre, dijo él. No solo no tenía madre, sino que no sentía el menor deseo de tener una. Le parecía que eran unas personas a las que se les había dado una importancia exagerada. Sin embargo, Wendy sintió inmediatamente que se hallaba en presencia de una tragedia. Oh, Peter, no me extraña que estuvieras llorando, dijo y se levantó de la cama y corrió hasta él. No estaba llorando por cosa de madres, dijo él bastante indignado. Estaba llorando porque no consigo que mi sombra se me quede pegada. Además, no estaba llorando. ¿Se te ha despegado? Sí. Entonces Wendy vio la sombra en el suelo, toda arrugada y se apenó muchísimo por Peter. ¡Qué horror! Dijo, pero no pudo evitar sonreír cuando vio que había estado tratando de pegársela con jabón. Qué típico de un chico. Por fortuna ella supo al instante lo que había que hacer. Hay que coserla, dijo, con un ligero tono protector. ¿Qué es coser? Preguntó él. Eres un ignorante. No, no lo soy. Pero ella estaba encantada ante su ignorancia. Yo te la coseré, muchachito, dijo, aunque él era tan alto como ella y sacó su costurero y cosió la sombra al pie de Peter. Creo que te va a doler un poco, le advirtió. Oh, no lloraré, dijo Peter, que ya se creía que no había llorado en su vida. Y apretó los dientes y no lloró y al poco rato su sombra se portaba como es debido, aunque seguía un poco arrugada. Quizás debería haberla planchado, dijo. Wendy pensativa, pero a Peter, chico al fin y al cabo, le daban igual las apariencias y estaba dando saltos loco de alegría. Por desgracia, ya se había olvidado de que debía su felicidad a Wendy. Creía que él mismo se había pegado la sombra. Pero qué hábil soy, se jactaba con entusiasmo, pero qué habilidad la mía. Es humillante tener que confesar que este engreimiento de Peter era una de sus características más fascinantes. Para decirlo con toda franqueza, nunca hubo un chico más descarado. Pero por el momento, Wendy estaba escandalizada. Peter, qué engreído, exclamó con tremendo sarcasmo, y yo no he hecho nada, claro. Has hecho un poco, dijo. Peter descuidadamente y siguió bailando. Un poco, replicó ella con altivez. Si no sirvo para nada, al menos puedo retirarme. Y se metió de un salto en la cama con toda dignidad y se tapó la cara con las mantas. Para inducirla a mirar, él fingió que se iba y al fallar esto se sentó en el extremo de la cama y le dio golpecitos con el pie. Wendy, dijo, no te retires. No puedo evitar jactarme cuando estoy contento conmigo mismo, Wendy. Pero ella seguía sin mirar, aunque estaba escuchando atentamente. Wendy, siguió él con una voz a la que ninguna mujer ha podido todavía resistirse. Wendy, una chica vale más que 20 chicos. Wendy era una mujer por los cuatro costados, aunque no fueran costados muy grandes, y atisbó fuera de las mantas. ¿De verdad crees eso, Peter? Sí, de verdad. Pues me parece que es encantador por tu parte, afirmó ella, y me voy a volver a levantar. Y se sentó con él en el borde de la cama. También le dijo que le daría un beso si él quería, pero Peter no sabía a qué se refería y alargó la mano expectante. ¿Pero no sabes lo que es un beso? Preguntó ella, horrorizada. Lo sabré cuando me lo dé, replicó él muy estirado, y para no herir sus sentimientos ella le dio un dedal. Y ahora, dijo él, ¿te doy un beso yo? Y ella replicó con cierto remilgo. Si lo deseas. Perdió bastante dignidad al inclinar la cara hacia él, pero él se limitó a ponerle la caperuza de una bellota en la mano, de modo que ella movió la cara hasta su posición anterior y dijo amablemente que se colgaría el beso de la cadena que llevaba al cuello. Fue una suerte que lo pusiera en esa cadena, ya que más adelante le salvaría la vida. Cuando las personas de nuestro entorno son presentadas, es costumbre que se pregunten la edad, y por ello Wendy, a la que siempre le gustaba hacer las cosas correctamente, le preguntó a Peter cuántos años tenía. La verdad es que no era una pregunta que le sentara muy bien, era como un examen en el que se pregunta sobre gramática, cuando lo que uno quiere es que le pregunten los reyes de Inglaterra. No sé, replicó incómodo, pero soy muy joven. En realidad no tenía ni idea, solo tenía sospechas, pero dijo a la aventura. Wendy, me escapé el día en que nací. Wendy se quedó muy sorprendida, pero interesada, y le indicó con los elegantes modales de salón, tocando ligeramente el camisón, que podía sentarse más cerca de ella. Fue porque oí a papá y mamá, explicó él en voz baja, hablar sobre lo que iba a hacer yo cuando fuera mayor. Se puso nerviosísimo. No quiero ser mayor jamás, dijo con vehemencia. Quiero ser siempre un niño y divertirme. Así que me escapé a los jardines de Kensington y viví mucho, mucho tiempo entre las hadas.
Ella le echó una mirada de intensa admiración y él pensó que era porque se había escapado. Pero en realidad era porque conocía a las hadas. Wendy había llevado una vida tan recluida que conocer hadas le parecía una maravilla. Hizo un torrente de preguntas sobre ellas, con sorpresa por parte de él, ya que le resultaban bastante molestas, porque lo estorbaban y cosas así y de hecho a veces tenía que darles algún cachete. Sin embargo, en general le gustaban y le contó el origen de las hadas. Mira, Wendy, cuando el primer bebé se rió por primera vez, su risa se rompió en 1000 pedazos y estos se esparcieron y ese fue el origen de las hadas. Era una conversación aburrida, pero a ella, que no conocía mucho mundo, le gustaba. Y así, siguió él afablemente, debería haber un hada por cada niño y niña. ¿Debería? ¿Es que no hay? No. Mira, los niños de hoy en día saben tantas cosas que dejan pronto de creer en las hadas y cada vez que un niño dice, no creo en las hadas, algún hada cae muerta. La verdad es que le parecía que ya habían hablado suficiente sobre las hadas y se dio cuenta de que Campanilla estaba muy silenciosa. No sé dónde se puede haber metido, dijo, levantándose y se puso a llamar a Campanilla. El corazón de Wendy se aceleró de la emoción. Peter, exclamó, aferrándolo, no me digas que hay un hada en esta habitación. Estaba aquí hace un momento, dijo él algo impaciente. Tú no la oyes, ¿no? Los dos aguzaron el oído. Lo único que oigo, dijo Wendy, es como un tintineo de campanas. Pues esa es Campanilla, ese es el lenguaje de las hadas. Me parece que yo también la oigo. El sonido procedía de la cómoda y Peter puso cara de diversión. Nadie tenía un aire tan divertido como Peter y su risa era el más encantador de los gorjeos. Conservaba aún su primera risa. Wendy, susurró, creo que la he dejado encerrada en el cajón. Dejó salir del cajón a la pobre Campanilla y ésta revoloteó por el cuarto chillando furiosa. No deberías decir esas cosas, contestó. Peter, claro que lo siento mucho, pero ¿cómo iba a saber que estabas en el cajón? Wendy no lo estaba escuchando. Oh, Peter, exclamó, ojalá se quedara quieta y me dejara verla. Casi nunca se quedan quietas, dijo él, pero durante un instante Wendy vio la romántica figurita posada en el reloj de Cuco. Oh, qué bonita, exclamó, aunque la cara de Campanilla estaba distorsionada por la rabia. Campanilla, dijo Peter amablemente, esta dama dice que desearía que fuera su hada. Campanilla contestó con insolencia. ¿Qué dice, Peter? No le quedó más remedio que traducir. No es muy cortés. Dice que eres una niña grande y fea y que ella es mi hada. Trató de discutir con Campanilla. Tú sabes que no puedes ser mi hada. Campanilla, porque yo soy un caballero y tú eres una dama. A esto Campanilla replicó de la siguiente manera. Cretino. Y desapareció en el cuarto de baño. Es un hada bastante vulgar, explicó Peter disculpándose, se llama Campanilla porque arregla las cacerolas y las teteras. Ahora estaban juntos en el sillón y Wendy siguió importunándolo con preguntas. Si ahora ya no vives en los jardines de Kensington. Todavía vivo allí a veces. Pero ¿dónde vives más ahora? Con los niños perdidos. ¿Quiénes son esos? Son los niños que se caen de sus cochecitos cuando la niñera no está mirando. Si al cabo de 7 días nadie los reclama, se los envía al país de nunca jamás para sufragar gastos. Yo soy su capitán. Qué divertido debe de ser. Sí, dijo el astuto Peter, pero nos sentimos bastante solos. ¿Es que no tenemos compañía femenina? ¿Es que no hay niñas? Oh, no, ya sabes, las niñas son demasiado listas para caerse de sus cochecitos. Esto halagó a Wendy enormemente. Creo, dijo, que tienes una forma encantadora de hablar de las niñas. John nos desprecia. Como respuesta Peter se levantó y de una sola patada, tiró a John de la cama, con mantas y todo. Esto le pareció a Wendy bastante atrevido para un primer encuentro y le dijo con firmeza que en su casa él no era capitán. Sin embargo, John continuaba durmiendo tan plácidamente en el suelo que dejó que se quedara allí. Ya sé que quería ser amable, dijo, ablandándose, así que me puedes dar un beso. Se había olvidado momentáneamente de que él no sabía lo que eran los besos. Ya me parecía que querrías que te lo devolviera, dijo él con cierta amargura e hizo ademán de devolverle el dedal. Ay, vaya, dijo la amable Wendy, no quiero decir un beso, me refiero a un dedal. ¿Qué es eso? Es como esto. Le dio un beso. Qué curioso, dijo Peter con curiosidad. ¿Te puedo dar un dedal yo ahora? Si lo deseas, dijo Wendy, esta vez sin inclinar la cabeza. Peter le dio un dedal y casi inmediatamente ella soltó un chillido. ¿Qué pasa, Wendy? Es como si alguien me hubiera tirado del pelo. Debe de haber sido Campanilla. Nunca la había visto tan antipática. Y, efectivamente,
Campanilla estaba revoloteando por ahí otra vez, empleando un lenguaje ofensivo. Wendy dice que te lo volverá a hacer cada vez que yo te dé un dedal. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Campanilla? Campanilla volvió a replicar. Cretino. Peter no entendía por qué, pero Wendy sí se quedó un poquito desilusionada cuando él admitió que había venido a la ventana del cuarto de los niños no para verla a ella, sino para escuchar cuentos. Es que yo no sé ningún cuento. Ninguno de los niños perdidos sabe ningún cuento. Qué pena, dijo Wendy. ¿Sabes? Preguntó Peter, ¿por qué las golondrinas anidan en los aleros de las casas? Es para escuchar cuentos. Ay, Wendy, tu madre os estaba contando una historia preciosa. ¿Qué historia era? La del príncipe que no podía encontrar a la dama que llevaba el zapatito de cristal. Peter, dijo Wendy emocionada, esa era. Cenicienta y él la encontró y vivieron felices para siempre. Peter se puso tan contento que se levantó del suelo, donde habían estado sentados y corrió a la ventana. ¿Dónde vas? Exclamó ella alarmada. A decírselo a los demás chicos. No te vayas, Peter, le rogó ella, me sé muchos cuentos. Con acento agudo esas fueron sus palabras exactas, así que no hay forma de negar que fue ella la que tentó a él primero. Él regresó, con un brillo codicioso en los ojos que debería haberla puesto en guardia, pero no fue así. ¿Qué historias podría contarles a los chicos? Exclamó y entonces Peter la agarró y comenzó a arrastrarla hacia la ventana. Wendy, ven conmigo y cuéntaselo a los demás chicos. Como es natural, se sintió muy halagada de que se lo pidiera, pero dijo. Ay, no puedo, piensa en mamá. Además, no sé volar. Yo te enseñaré. Oh, qué maravilla poder volar. Te enseñaré a subirte a la ventana y luego, allá vamos. Oh, exclamó ella entusiasmada. Wendy. Wendy, cuando estás durmiendo en esa estúpida cama, podrías estar volando conmigo diciéndoles cosas graciosas a las estrellas. Oh, y, oye, Wendy, hay sirenas, sirenas. Con cola, unas colas larguísimas. Oh, exclamó Wendy, qué maravilla ver una sirena. Él hablaba con enorme astucia. Wendy, dijo, ¿cuánto te respetaríamos todos? Ella agitaba el cuerpo angustiada. Era como si intentara seguir sobre el suelo del cuarto. Pero él no se apiadaba de ella. Wendy, dijo, el muy taimado, nos podrías arropar por la noche. Oh, a ninguno de nosotros nos han arropado jamás por la noche. Oh, le tendió los brazos. Y podrías remendarnos la ropa y hacernos bolsillos. Ninguno de nosotros tiene bolsillos. ¿Cómo podía resistirse? Ya lo creo que sería absolutamente fascinante, exclamó. Peter, ¿enseñarías a volar a John y a Michael también? Si quieres, dijo él con indiferencia y ella corrió hasta John y Michael y los sacudió. Despertad, gritó, ha venido Peter Pan y nos va a enseñar a volar. John se frotó los ojos. Entonces me levantaré, dijo. Claro que estaba en el suelo. Caramba, indicó, si ya estoy levantado. Michael también se había levantado ya, completamente despabilado, pero de pronto. Peter hizo señas de que guardaran silencio. Sus caras adquirieron la tremenda astucia de los niños cuando escuchan por si oyen ruidos del mundo de los mayores. No se oía una mosca. Así pues, todo iba bien, no, quietos. Todo iba mal. Nana, que había estado ladrando con inquietud toda la noche, estaba ahora callada. Era su silencio lo que habían oído. Apagad la luz. Escondeos. Deprisa, exclamó John, tomando el mando por única vez en el curso de toda la aventura. Y así, cuando entró Liza, sujetando a Nana, el cuarto de los niños parecía el mismo de siempre, muy oscuro y se podría haber jurado que se oía a sus tres traviesos ocupantes respirando angelicalmente mientras dormían. En realidad lo estaban haciendo engañosamente desde detrás de las cortinas. Liza estaba de mal humor, porque estaba haciendo la masa del pudín de Navidad en la cocina y se había visto obligada a abandonarlo, con una pasa todavía en la mejilla, por culpa de las absurdas sospechas de Nana. Pensó que la mejor forma de conseguir un poco de paz era llevar a Nana un momento al cuarto de los niños, pero bajo custodia, por supuesto. Ahí tienes, animal desconfiado, dijo, sin lamentar que Nana quedara desacreditada, están perfectamente a salvo, ¿no? Cada angelito dormido en su cama. Escucha con qué suavidad respiran. Entonces, Michael, envalentonado por su éxito, respiró tan fuerte que casi los descubren. Nana conocía ese tipo de respiración y trató de soltarse de las garras de Liza. Pero Liza era dura de mollera. Basta ya, Nana, dijo con severidad, arrastrándola fuera de la habitación. Te advierto que si vuelves a ladrar iré a buscar a los señores y los traeré a casa sacándolos de la fiesta y entonces, menuda paliza te va a dar el señor, ya verás. Volvió a atar a la desdichada perra, pero ¿creéis que Nana dejó de ladrar, traer de la fiesta a los señores? Pero si eso era lo que quería exactamente.
¿Creéis que le importaba que le pegaran mientras sus tutelados estuvieran a salvo? Por desgracia, Liza volvió a su pudín, y Nana, viendo que no podía esperar ninguna ayuda de ella, tiró y tiró de la cuerda hasta que por fin la rompió. A los pocos instantes entraba corriendo en el comedor del número 27 y levantaba las patas, la forma más expresiva que tenía de dar un mensaje. El señor y la señora Darling supieron de inmediato que algo horrible sucedía en el cuarto de sus niños y sin despedirse de su anfitriona salieron a la calle. Pero habían pasado 10 minutos desde que los tres pillastres habían estado respirando. Detrás de las cortinas y Peter Pan puede hacer muchas cosas en 10 minutos. Volvamos ahora al cuarto de los niños. Todo en orden, anunció John, saliendo de su escondite. Oye, Peter, ¿de verdad sabes volar? En vez de molestarse en contestarle, Peter voló por la habitación posándose al pasar en la repisa de la chimenea. Estupendo, dijeron John y Michael. Encantador, exclamó Wendy. Sí, soy encantador, pero qué encantador soy, dijo Peter, olvidando los modales de nuevo. Parecía maravillosamente fácil y lo intentaron primero desde el suelo y luego desde las camas, pero siempre iban hacia abajo en vez de hacia arriba. Oye, ¿cómo lo haces?, preguntó John, frotándose la rodilla. Era un chico muy práctico. ¿Te imaginas cosas estupendas?, explicó Peter, y ellas te levantan por los aires. Se lo volvió a demostrar. Lo haces muy rápido, dijo John, ¿no podrías hacerlo una vez muy despacio? Peter lo hizo despacio y deprisa. Ya lo tengo, Wendy, exclamó John, pero pronto descubrió que no era así. Ninguno de ellos conseguía elevarse ni una pulgada, aunque incluso Michael dominaba ya las palabras de 2 sílabas, mientras que Peter no sabía ni hacer la O con un canuto. Claro que Peter les había estado tomando el pelo, pues nadie puede volar a menos que haya recibido el polvillo de las hadas. Por suerte, como ya hemos dicho, tenía una mano llena de él y se lo echó soplando a cada uno de ellos, con un resultado magnífico. Ahora agitad los hombros así, dijo, y lanzaos. Estaban todos subidos a las camas y el valiente Michael se lanzó el primero. No tenía realmente intención de lanzarse, pero lo hizo e inmediatamente cruzó flotando la habitación. He volado, chilló cuando aún estaba en el aire. John se lanzó y se topó con Wendy cerca del cuarto de baño. Maravilloso. Estupendo. Miradme. 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 No tenían ni la mitad de elegancia que Peter, no podían evitar agitar las piernas un poco, pero sus cabezas tocaban el techo y no existe casi nada tan maravilloso como eso. Peter le dio la mano a Wendy al principio, pero tuvo que desistir, porque Campanilla se puso furiosa. Arriba y abajo, vueltas y más vueltas. Divino era el calificativo de Wendy. Oye, exclamó John, ¿por qué no salimos fuera? Por supuesto, era esto a lo que Peter los había estado empujando. Michael estaba dispuesto. Quería ver cuánto tardaba en hacer 1.000.000.000 de millas. Pero, Wendy vacilaba. Sirenas, repitió Peter. Oh, y hay piratas. Piratas, exclamó John, cogiendo su sombrero de los domingos. Vámonos ahora mismo. Justo en ese momento el señor y la señora Darling salían corriendo con Nana del número 27. Corrieron hasta el centro de la calle para mirar hacia la ventana del cuarto de los niños y, sí, seguía cerrada, pero la habitación estaba inundada de luz y, lo que era aún más estremecedor, en la sombra de la cortina vieron 3 pequeñas siluetas en ropa de cama que daban vueltas y vueltas, pero no en el suelo, sino por el aire. 3 siluetas, no, 4. Temblando, abrieron la puerta de la calle. El señor Darling se habría lanzado escaleras arriba, pero la señora Darling le indicó que fuera con más calma. Incluso trató de conseguir que su corazón se calmara. ¿Llegarán a tiempo al cuarto de los niños? Si es así, qué alegría para ellos y todos soltaremos un suspiro de alivio, pero no habrá historia. Por otra parte, si no llegan a tiempo, prometo solemnemente que todo saldrá bien al final. Habrían llegado al cuarto de los niños a tiempo de no haber estado vigilándolos las estrellitas. Una vez más las estrellas abrieron la ventana de un soplo y la estrella más pequeña de todas gritó. Ojo, Peter. Entonces Peter supo que no había tiempo que perder. Vamos, gritó imperiosamente y se elevó al momento en la noche seguido de John, Michael y Wendy. El señor y la señora Darling y Nana se precipitaron en el cuarto de los niños demasiado tarde. Los pájaros habían volado. 4. El vuelo. La segunda a la derecha y todo recto hasta la mañana. Ese, según le había dicho Peter a Wendy, era el camino hasta el país de nunca. Jamás, pero ni siquiera los pájaros, contando con mapas y consultándolos en las esquinas expuestas al viento, podrían haberlo avistado siguiendo estas instrucciones. Es que Peter decía lo primero que se le ocurría.
Al principio sus compañeros confiaban en él sin reservas y eran tan grandes los placeres de volar que perdían el tiempo girando alrededor de las agujas de las iglesias o de cualquier otra cosa elevada que se encontraran en el camino y les gustara. John y Michael se echaban carreras, Michael con ventaja. Recordaban con desprecio que no hacía tanto que se habían creído muy importantes por poder volar por una habitación. No hacía tanto, pero ¿cuánto realmente? Estaban volando por encima del mar antes de que esta idea empezara a preocupar a Wendy seriamente. A John le parecía que iban ya por su segundo mar y su tercera noche. A veces estaba oscuro y a veces había luz y de pronto tenían mucho frío y luego demasiado calor. Sentían hambre a veces realmente, o solo lo fingían porque Peter tenía una forma tan divertida y novedosa de alimentarlos. Esta forma era perseguir pájaros que llevaran comida en el pico adecuada para los humanos y arrebatársela. Entonces los pájaros lo seguían y se la volvían a quitar y todos se iban persiguiendo alegremente durante millas, separándose por fin y expresándose mutuamente sus buenos deseos. Pero Wendy se percató con cierta preocupación de que Peter no parecía saber que esta era una forma bastante rara de conseguir el pan de cada día, ni siquiera que había otras formas. Ciertamente no fingían tener sueño, lo tenían y eso era peligroso, porque en el momento en que se dormían, empezaban a caer. Lo espantoso era que a Peter eso le parecía divertido. Allá va otra vez, gritaba regocijado, cuando Michael caía de pronto como una piedra. Sálvalo, sálvalo, gritaba Wendy, mirando horrorizada el cruel océano que tenían debajo. Por fin Peter se lanzaba por el aire y atrapaba a Michael justo antes de que se estrellara en el mar y lo hacía de una manera muy bonita, pero siempre esperaba hasta el último momento y parecía que era su habilidad lo que le interesaba y no salvar una vida humana. También le gustaba la variedad y lo que en un momento dado lo absorbía de pronto dejaba de atraerlo, de modo que siempre existía la posibilidad de que la próxima vez que uno cayera él lo dejara hundirse. Él podía dormir en el aire sin caerse, por el simple método de tumbarse boca arriba y flotar, pero esto era, al menos en parte, porque era tan ligero que si uno se ponía detrás de él y soplaba iba más rápido. Sé más educado con él, le susurró Wendy a John, cuando estaban jugando al sígueme. Pues dile que deje de presumir, dijo John. Cuando jugaban al sígueme, Peter volaba pegado al agua y tocaba la cola de cada tiburón al pasar, igual que en la calle podéis seguir con el dedo una barandilla de hierro. Ellos no podían seguirlo en esto con excesivo éxito, de forma que quizás sí que fuera a presumir, especialmente porque no hacía más que volverse para ver cuántas colas se le escapaban. Debéis ser amables con él, les inculcó Wendy a sus hermanos, ¿qué haríamos si nos abandonara? Podríamos volver, dijo Michael. ¿Y cómo lograríamos encontrar el camino de vuelta sin él? Bueno, pues entonces podríamos seguir, dijo John. Eso es lo horrible, John. Tendríamos que seguir, porque no sabemos cómo parar. Era cierto. Peter se había olvidado de enseñarles a parar. John dijo que si pasaba lo peor, todo lo que tenían que hacer era seguir adelante, ya que el mundo era redondo, de forma que acabarían por volver a su propia ventana. ¿Y quién nos va a conseguir comida, John? Yo le saqué del pico un trocito a ese águila bastante bien, Wendy. Después de 20 intentos, le recordó. Wendy. Y aunque se nos llegara a dar bien la cuestión de conseguir comida, fijaos cómo nos chocamos con las nubes y otras cosas si él no está cerca para echarnos una mano. Efectivamente, se iban chocando todo el tiempo. Ya podían volar con fuerza, aunque seguían moviendo demasiado las piernas, pero si veían una nube delante, cuanto más intentaban esquivarla, más certeramente se chocaban contra ella. Si Nana hubiera estado con ellos ya le habría puesto a Michael una venda en la frente. Peter no estaba con ellos en ese momento y se sentían bastante desamparados allí arriba. Por su cuenta, podía volar a una velocidad tan superior a la de ellos que de pronto salía disparado y se perdía de vista, para correr alguna aventura en la que ellos no participaban. Bajaba riéndose por algo divertidísimo que le había estado contando a una estrella, pero que ya había olvidado, o subía cubierto aún de escamas de sirena y sin embargo no sabía con seguridad qué había ocurrido. La verdad es que resultaba muy fastidioso para unos niños que nunca habían visto una sirena. Y si se olvida de ellas tan deprisa, razonaba Wendy, ¿cómo vamos a esperar que se siga acordando de nosotros? Efectivamente, a veces cuando regresaba no se acordaba de ellos, por lo menos no muy bien. Wendy estaba segura de ello. Veía cómo le brillaban los ojos al reconocerlos cuando estaba a punto de pararse a charlar un momento para luego seguir. En una ocasión incluso tuvo que decirle cómo se llamaba. Soy Wendy, dijo muy inquieta. Él se sintió muy contrito. Oye, Wendy, le susurró, siempre que veas que me olvido de ti, repite todo el rato, soy Wendy, y entonces me acordaré. Como es lógico, aquello no era nada satisfactorio.
Sin embargo, para enmendarlo les enseñó a tumbarse estirados sobre un viento fuerte que soplara en su dirección y esto supuso un cambio tan agradable que lo probaron varias veces y descubrieron que así podían dormir a salvo. Realmente habrían dormido más tiempo, pero Peter se aburría rápidamente de dormir y no tardaba en gritar con su voz de capitán. Aquí nos desviamos. De modo que con algún que otro disgusto, pero en general con gran diversión, se fueron acercando al país de nunca jamás, y al cabo de muchas lunas llegaron allí y, lo que es más, resulta que habían estado viajando sin desviarse todo el tiempo, quizás no tanto debido a la dirección de Peter o de Campanilla como a que la isla los estaba buscando. Solo así se pueden avistar esas mágicas orillas. Ahí está, dijo Peter tranquilamente. ¿Dónde? ¿Dónde? Donde señalan todas las flechas. En efecto, 1.000.000 de flechas doradas, enviadas por su amigo el Sol, que quería que estuvieran seguros del camino antes de dejarlos por esa noche, indicaba a los niños dónde se hallaba la isla. Wendy, John y Michael se pusieron de puntillas en el aire para echar su primer vistazo a la isla. Es extraño, pero todos la reconocieron al instante y mientras no los invadió el miedo la estuvieron saludando no como a algo con lo que se ha soñado mucho tiempo y por fin se ha visto, sino como a una vieja amiga con quien volvían para pasar las vacaciones. John, ahí está la laguna. Wendy, mira a las tortugas enterrando sus huevos en la arena. Oye, John, veo a tu flamenco de la pata rota. Mira, Michael, allí está tu cueva. John, ¿qué es eso que hay en la maleza? Es una loba con sus cachorros. Wendy, estoy seguro de que ese es tu lobezno. Ahí está mi barca, John, con los costados llenos de agujeros. No, no lo es. Pero si quemamos tu barca. Pues de todas formas lo es. Oye, John, veo el humo del campamento Piel Roja. ¿Dónde? Enséñamelo y te diré por cómo se retuerce el humo si están en el sendero de la guerra. Allí, justo al otro lado del río misterioso. Ya lo veo. Sí, ya lo creo que están en el sendero de la guerra. Peter estaba un poco molesto con ellos por saber tantas cosas, pero si quería hacerse el amo de la situación su triunfo estaba al caer, pues no os he dicho que no tardó en invadirlos el miedo. Llegó cuando se fueron las flechas, dejando la isla en penumbra. Antes, en casa, el país de nunca jamás siempre empezaba a tener un aire un poco oscuro y amenazador a la hora de irse a la cama. Entonces surgían zonas inexploradas que se extendían, en ellas se movían sombras negras, el rugido de los animales de presa era muy distinto entonces y, sobre todo, uno perdía la seguridad de que iba a ganar. Uno se alegraba mucho de que las lamparillas estuvieran encendidas. Era incluso agradable que Nana dijera que eso de ahí no era más que la repisa de la chimenea y que el país de nunca jamás era todo imaginación. Por supuesto que el país de nunca jamás había sido una fantasía en aquellos días, pero ahora era real y no había lamparillas y cada vez estaba más oscuro y ¿dónde estaba Nana? Habían estado volando separados unos de otros, pero ahora se apiñaron junto a Peter. El comportamiento descuidado de este había desaparecido por fin, le brillaban los ojos, les entraba un hormigueo cada vez que tocaban su cuerpo. Ya estaban encima de la temible isla, volando tan bajo que a veces un árbol les rozaba la cara. No se veía nada horrendo en el aire, pero su marcha se había hecho lenta y penosa, igual que si estuvieran abriéndose paso a través de unas fuerzas hostiles. A veces se quedaban inmóviles en el aire hasta que Peter los golpeaba con los puños. No quieren que bajemos, les explicó. ¿Quiénes? Susurró Wendy, estremeciéndose. Pero él no lo sabía o no lo quería decir. Campanilla había estado durmiendo en su hombro, pero ahora la despertó y le hizo ponerse en vanguardia. De vez en cuando se paraba en el aire, escuchando atentamente con una mano en la oreja y volvía a mirar hacia abajo con los ojos tan brillantes que parecían horadar dos agujeros en la tierra. Una vez hecho esto, seguía adelante de nuevo. Su valor casi producía espanto. ¿Queréis correr una aventura ahora?, le preguntó a John muy tranquilo, ¿o preferís tomar el té primero? Wendy dijo, el té primero, apresuradamente y Michael le apretó la mano agradecido, pero John, más valiente, titubeaba. ¿Qué clase de aventura?, preguntó con cautela. Tenemos un pirata dormido en la pampa justo debajo de nosotros, le dijo Peter. Si quieres, bajamos y lo matamos. No lo veo, dijo John tras una larga pausa. Yo sí. Imagínate que se despierta, dijo John con la voz algo ronca. Peter exclamó indignado. No pensarás que lo iba a matar dormido. Primero lo despertaría y luego lo mataría. Es lo que siempre hago. Caramba, ¿y matas muchos? Miles. John dijo, estupendo, pero decidió tomar el té primero. Preguntó si había muchos piratas en la isla en esos momentos y Peter dijo que nunca había visto tantos. ¿Quién es su capitán ahora? Garfio, contestó Peter y se le nubló la cara al pronunciar ese odiado nombre.
¿Has? ¿Garfio? Sí. Entonces Michael se echó a llorar e incluso John solo pudo hablar a trompicones, pues conocían la reputación de Garfio. Era el contramaestre de Barbanegra, susurró John roncamente. Es el peor de todos ellos, el único hombre al que temía. Barbacoa. Ese es, dijo Peter. ¿Cómo es? Es grande. No tanto como antes. ¿Qué quieres decir? Le corté un pedazo. Tú. Sí, yo, dijo Peter con aspereza. No pretendía faltarte al respeto. Bueno, está bien. Pero, oye, ¿qué trozo? La mano derecha. ¿Entonces ya no puede luchar? Vaya si puede. ¿Es zurdo? Tiene un garfio de hierro en vez de la mano derecha y desgarra con él. Desgarra. Oye, John, dijo Peter. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Hay algo, continuó Peter, que cada chico que está a mis órdenes tuvo que prometer y tú también debes hacerlo. John se puso pálido. Es lo siguiente, si nos encontramos con Garfio en combate, me lo debes dejar a mí. Lo prometo, dijo John lealmente. Por el momento se sentían menos aterrados, porque Campanilla estaba volando con ellos y con su luz podían verse los unos a los otros. Por desgracia no podía volar tan despacio como ellos y por eso tenía que ir dando vueltas y vueltas formando un círculo dentro del cual se movían como un halo. A Wendy le gustaba mucho, hasta que Peter le señaló el inconveniente. Me dijo que los piratas nos avistaron antes de que se pusiera oscuro y han sacado a Tom el largo. ¿El cañón grande? Sí. Y, por supuesto, deben de ver su luz y si se imaginan que estamos cerca seguro que abren fuego. Wendy, John, Michael, dile que se vaya ahora mismo, Peter, exclamaron los tres al mismo tiempo, pero él se negó. Cree que nos hemos perdido, replicó fríamente, y está bastante asustada, ¿no? Esperaréis que le diga que se vaya sola cuando tiene miedo. El círculo de luz se rompió momentáneamente y algo le dio a Peter un pellizquito cariñoso. Entonces dile, rogó Wendy, que apague la luz. No puede apagarla. Eso es prácticamente lo único que no pueden hacer las hadas. Se apaga sola cuando ella se duerme, igual que las estrellas. Entonces dile que duerma inmediatamente, casi le ordenó John. No puede dormir más que cuando tiene sueño. Es la única otra cosa que no pueden hacer las hadas. Pues me parece, gruñó John, que son las dos únicas cosas que vale la pena hacer. Entonces se llevó un pellizco, pero no cariñoso. Si al menos uno de nosotros tuviera un bolsillo, dijo Peter, la podríamos llevar con él. Sin embargo, habían salido con tantas prisas que ninguno de los cuatro tenía un solo bolsillo. Se le ocurrió una buena idea, el sombrero de John. Campanilla aceptaría viajar en sombrero si lo llevaban en la mano. John se hizo cargo de ello, aunque ella había tenido la esperanza de que la llevara Peten. Al poco rato Wendy cogió el sombrero, porque John decía que le daba golpes en la rodilla al volar y esto, como veremos, trajo dificultades, pues a Campanilla no le gustaba nada de verle un favor a Wendy. En la negra chistera la luz quedaba completamente oculta y siguieron volando en silencio. Era el silencio más absoluto que habían conocido jamás, roto solo por unos lametones lejanos, que según explicó Peter lo producían los animales salvajes al beber en el vado y también por un ruido rasposo que podrían haber sido las ramas de los árboles al rozarse, pero él dijo que eran los pieles rojas que afilaban sus cuchillos. Incluso estos ruidos acababan por apagarse. A Michael la soledad le resultaba espantosa. Ojalá se oyera algún ruido, exclamó. Como en respuesta a su petición, el aire fue hendido por la explosión más tremenda que había oído en su vida. Los piratas les habían disparado con Tom el largo. El rugido resonó por las montañas y los ecos parecían gritar salvajemente. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? De esta forma tan violenta descubrió el aterrorizado trío la diferencia entre una isla inventada y la misma isla hecha realidad. Cuando por fin los cielos volvieron a quedar en calma, John y Michael se encontraron solos en la oscuridad. John caminaba en el aire mecánicamente y Michael, sin saber cómo flotar, estaba flotando. ¿Te han dado? Susurró John temblorosamente. Todavía no lo he comprobado, susurró a su vez Michael. Ahora sabemos que ninguno fue alcanzado. Sin embargo, Peter fue arrastrado por el viento del disparo hasta alta mar, mientras que Wendy fue lanzada hacia arriba sin otra compañía que la de Campanilla. Las cosas le habrían ido bien a Wendy si en ese momento hubiera soltado el sombrero. No sé si la idea se le ocurrió a Campanilla de repente, o si lo había planeado por el camino, pero el caso es que inmediatamente salió del sombrero y se puso a atraer a Wendy hacia su destrucción. Campanilla no era toda maldad, o, más bien, era toda maldad en ese momento, pero, por otro lado, a veces era toda bondad. Las hadas tienen que ser una cosa o la otra, porque al ser tan pequeñas desgraciadamente solo tienen sitio para un sentimiento por vez.
No obstante, les está permitido cambiar, aunque debe ser un cambio total. Por el momento estaba celosísima de Wendy. Por supuesto, Wendy no entendía lo que le decía con su precioso tintineo y estoy convencido de que parte eran palabrotas, pero sonaba agradable y volaba hacia adelante y hacia atrás. Queriendo decir claramente, sígueme y todo saldrá bien. ¿Qué otra cosa podía hacer la pobre Wendy? Llamó a Peter, a John y a Michael y lo único que obtuvo como respuesta fueron ecos burlones. Aún no sabía que Campanilla la odiaba con el odio feroz de una auténtica mujer. Y por eso, aturdida y volando ahora a trompicones, siguió a Campanilla hacia su perdición. 5. La isla hecha realidad. Al sentir que Peter regresaba, el país de nunca jamás revivió de nuevo. Deberíamos emplear el pluscuamperfecto y decir que había revivido, pero revivió suena mejor y era lo que siempre empleaba Peter. Normalmente durante su ausencia las cosas están tranquilas. Las hadas duermen una hora más por la mañana, los animales se ocupan de sus crías, los pieles rojas se hartan de comer durante 6 días con sus noches y cuando los piratas y los niños perdidos se encuentran se limitan a sacarse la lengua. Pero con la llegada de Peter, que aborrece el letargo, todos se ponen en marcha otra vez. Si entonces pusierais la oreja contra el suelo, oiríais cómo la isla bulle de vida. Esta noche, las fuerzas principales de la isla estaban ocupadas de la siguiente manera. Los niños perdidos estaban buscando a Peter, los piratas estaban buscando a los niños perdidos, los pieles rojas estaban buscando a los piratas y los animales estaban buscando a los pieles rojas. Iban dando vueltas y más vueltas por la isla, pero no se encontraban porque todos llevaban el mismo paso. Todos querían sangre salvo los niños, a quienes les gustaba por lo general, pero esta noche iban a recibir a su capitán. Los niños de la isla varían, claro está, en número, según los vayan matando y cosas así y cuando parece que están creciendo, lo cual va en contra de las reglas, Peter los reduce, pero en esta ocasión había 6, contando a los gemelos como si fueran 2. Hagamos como si nos echáramos aquí entre las cañas de azúcar y observémoslos mientras pasan sigilosamente. En fila india, cada uno con la mano sobre su cuchillo. Peter les tiene prohibido que se parezcan a él en lo más mínimo y van vestidos con pieles de osos cazados por ellos mismos, con las que quedan tan redondeados y peludos que cuando se caen, ruedan. Por ello han conseguido llegar a andar con un paso muy firme. El primero en pasar es Lelo, no el menos valiente, pero sí el más desgraciado de toda esa intrépida banda. Había corrido menos aventuras que cualquiera de los demás, porque las cosas importantes ocurrían siempre justo cuando él ya había doblado la esquina. Por ejemplo, todo estaba tranquilo y entonces él aprovechaba la oportunidad para alejarse y reunir unos palos para el fuego y cuando volvía los demás ya estaban limpiando la sangre. La mala suerte había dado una expresión de suave melancolía a su rostro, pero en lugar de agriarle el carácter se lo había endulzado, de forma que era el más humilde de los chicos. Pobre y bondadoso. Lelo, esta noche te amenaza un peligro. Ten cuidado, no vaya a ser que se te ofrezca ahora una aventura, que, si la aceptas, te traiga un terrible infortunio. Lelo, el hada. Campanilla, que esta noche está resuelta a provocar daños, está buscando un instrumento y piensa que tú eres el chico que más fácilmente se deja engañar. Cuidado con Campanilla. Ojalá nos pudiera oír, pero nosotros no estamos realmente en la isla y él pasa de largo, mordisqueándose los nudillos. A continuación viene Avispado, alegre y jovial, seguido de Presuntuoso, que corta silbatos de los árboles y baila entusiasmado al son de sus propias melodías. Presuntuoso es el más engreído de los chicos. Se cree que recuerda los tiempos de antes de que se perdiera, con sus modales y costumbres y esto hace que mire a todo el mundo por encima del hombro. Rizos es el cuarto. Es un pillo ya tenido que entregarse tantas veces cuando Peter decía con severidad. El que haya hecho esto que dé un paso al frente, que ahora ante la orden da un paso al frente automáticamente, lo haya hecho él o no. Los últimos son los gemelos, a quienes no se puede describir porque seguro que describiríamos al que no es. Peter no sabía muy bien lo que eran gemelos y a su banda no se le permitía saber nada que él no supiera, de forma que estos dos no eran nunca muy claros al hablar de sí mismos y hacían todo lo que podían por resultar satisfactorios manteniéndose muy juntos como pidiendo perdón. Los chicos desaparecen en la oscuridad y al cabo de un rato, pero no muy largo, ya que las cosas ocurren deprisa en la isla, aparecen los piratas siguiendo su rastro. Los oímos antes de verlos y siempre es la misma canción terrible. Jalad, Isad, pongámonos al pairo, al abordaje saltemos y si un tiro nos separa, allá abajo nos veremos. Jamás colgó en hilera en el muelle de las ejecuciones, muelle de Wapping donde eran ejecutados los marinos criminales, una banda de aire más malvado. Aquí, algo
Adelantado, inclinando la cabeza hacia el suelo una y otra vez para escuchar, con los grandes brazos desnudos y las orejas adornadas con monedas de cobre, llega el guapo italiano checo, que grabó su nombre con letras de sangre en la espalda del alcaide de la prisión de Gao. Ese negro gigantesco que va detrás de él ha tenido muchos nombres desde que dejara ese con el que las madres morenas siguen aterrorizando a sus hijos en las riberas del Guillomo. He aquí a Bill Jukes, tatuado de arriba a abajo, el mismo. Bill Jukes al que Flint, a bordo del Walrus, propinara 6 docenas de latigazos antes de que aquel soltara la bolsa de moidores, y Cookson, de quien se dice que era hermano de Murphy el Negro, aunque esto nunca se probó, y el caballero Starkey, en otros tiempos portero de un colegio privado y todavía elegante a la hora de matar, y Claraboyas. Claraboyas de Morgan, y Smith, el contramaestre irlandés, un hombre curiosamente afable que acuchillaba, como si dijéramos, sin ofender y era el único disidente de la tripulación de Garfio, y Noodler, cuyas manos estaban colocadas al revés, y Robert Mullins y Alf Mason y muchos otros rufianes bien conocidos y temidos en el Caribe. En medio de ellos, la joya más negra y más grande de aquel siniestro puñado, iba reclinado James Garfio, o, según lo escribía él, Haas. Garfio, del cual se dice que era el único hombre a quien el cocinero temía. Estaba cómodamente echado en un tosco carruaje tirado y empujado por sus hombres y en lugar de mano derecha tenía el garfio de hierro con el que de vez en cuando los animaba a apretar el paso. Como a perros los trataba y les hablaba este hombre terrible y como perros lo obedecían ellos. De aspecto era cadavérico y cetrino y llevaba el pelo en largos bucles, que a cierta distancia parecían velas negras y daban un aire singularmente amenazador a su amplio rostro. Sus ojos eran del azul del no me olvides y profundamente tristes, salvo cuando le clavaba a uno el garfio, momento en que surgían en ellos 2 puntos rojos que se los iluminaban horriblemente. En cuanto a los modales, conservaba aún algo de gran señor, de forma que incluso lo destrozaba a uno con distinción y me han dicho que tenía reputación de raconter. Nunca resultaba más siniestro que cuando se mostraba todo cortés, lo cual es probablemente la mejor prueba de educación, y la elegancia de su dicción, incluso cuando maldecía, así como la prestancia de su porte, demostraban que no era de la misma clase que su tripulación. Hombre de valor indómito, se decía de él que lo único que lo atemorizaba era ver su propia sangre, que era espesa y de un color insólito. En su vestimenta imitaba un poco los ropajes asociados al nombre de Carlos II, por haber oído decir en un periodo anterior de su carrera que tenía un extraño parecido con los desventurados Estuardo y en los labios llevaba una boquilla de su propia invención que le permitía fumar 2 cigarros a la vez. Pero indudablemente la parte más macabra de él era su garfio de hierro. Matemos ahora a un pirata, para mostrar el método de Garfio. Claraboyas servirá. Al pasar, Claraboyas da un torpe bandazo contra él, descolocándole el cuello de encaje. El Garfio sale disparado, se oye un desgarrón y un chillido, luego se aparta el cuerpo de una patada y los piratas siguen adelante. Ni siquiera se ha quitado los cigarros de la boca. Así es el hombre terrible al que se enfrenta. Peter Pan. ¿Quién ganará? Tras los pasos de los piratas, deslizándose en silencio por el sendero de la guerra, que no es visible para ojos inexpertos, llegan los Pieles Rojas, todos ellos ojo avisor. Llevan tomahawks y cuchillos y sus cuerpos desnudos relucen de pintura y aceite. Atadas a la cintura llevan cabelleras, tanto de niños como de piratas, ya que son la tribu Picanini y no hay que confundirlos con los Delaware o los hurones, más compasivos. En vanguardia, a 4 patas, va Gran Pantera. Pequeña, un valiente con tantas cabelleras que en su postura actual le impiden un poco avanzar. En retaguardia, el puesto de mayor peligro, va Tigridia, orgullosamente erguida, princesa por derecho propio. Es la más hermosa de las dianas morenas y la beldad de los Picaninis, coqueta, fría y enamoradiza por turnos. No hay un solo valiente que no quisiera a la caprichosa por mujer, pero ella mantiene a raya el altar con un hacha. Mirad cómo pasan por encima de ramitas secas sin hacer el más mínimo ruido. Lo único que se oye es su respiración algo jadeante. La verdad es que en estos momentos están todos un poco gordos después de las comilonas, pero ya perderán peso a su debido tiempo. Por ahora, sin embargo, esto constituye su mayor peligro. Los Pieles Rojas desaparecen como han llegado, como sombras y pronto ocupan su lugar los animales, una procesión grande y variada. Leones, tigres, osos y las innumerables criaturas salvajes más pequeñas que huyen de ellos, ya que todas las clases de animales y, en particular, los devoradores de hombres, viven codo con codo en la afortunada isla. Llevan la lengua fuera, esta noche tienen hambre. Cuando ya han pasado, llega el último personaje de todos, un gigantesco cocodrilo. No tardaremos en descubrir a quién está buscando.
El cocodrilo pasa, pero pronto vuelven a aparecer los chicos, ya que el desfile debe continuar indefinidamente hasta que uno de los grupos se pare o cambie el paso. Entonces todos se echarán rápidamente unos encima de otros. Todos vigilan atentamente el frente, pero ninguno sospecha que el peligro pueda acercarse sigilosamente por detrás. Esto demuestra lo real que era la isla. Los primeros en romper el círculo móvil fueron los chicos. Se tiraron sobre el césped, junto a su casa subterránea. Ojalá volviera. Peter, decía cada uno de ellos con nerviosismo, aunque en altura y aún más en anchura eran todos más grandes que su capitán. Yo soy el único que no tiene miedo de los piratas, dijo presuntuoso en ese tono que le impedía ser apreciado por todos, pero quizás un ruido lejano lo inquietara, pues añadió a toda prisa, pero ojalá volviera y nos dijera si ha averiguado algo más sobre Cenicienta. Se pusieron a hablar de Cenicienta y Lelo estaba seguro de que su madre debía de haber sido muy parecida a ella. Solo en ausencia de Peter podían hablar de madres, ya que había prohibido el tema diciendo que era una tontería. Lo único que recuerdo de mi madre, les dijo Avispado, es que le decía a papá con frecuencia: oh, ojalá tuviera mi propio talonario de cheques. No sé qué es un talonario de cheques, pero me encantaría darle uno a mi madre. Mientras hablaban oyeron un ruido lejano. Vosotros o yo, al no ser criaturas salvajes del bosque, no habríamos oído nada, pero ellos sí lo oyeron y era la espeluznante canción. Viva, viva la vida del pirata, un cráneo y dos tibias en la bandera. Viva la alegría y una buena soga y viva el buen Satán que nos espera. Al instante los niños perdidos, pero ¿dónde están? Ya no están ahí. Unos conejos no podrían haber desaparecido más rápido. Os diré dónde están. Con excepción de Avispado, que ha salido corriendo para explorar, ya están en su casa subterránea, una residencia muy agradable de la que pronto veremos muchas cosas, pero ¿cómo han llegado a ella? Porque no se ve ninguna entrada, ni siquiera un montón de matojos que, si se apartaran, revelarían la boca de una cueva. Sin embargo, mirad con atención y puede que os deis cuenta de que hay aquí 7 grandes árboles, cada uno con un agujero en el tronco hueco tan grande como un niño. Estas son las 7 entradas a la casa subterránea, que Garfio ha estado buscando en vano durante tantas lunas. La encontrará esta noche. Mientras los piratas avanzaban, la rápida mirada de Starkey descubrió a Avispado que desaparecía en el bosque y al momento su pistola brilló en la oscuridad. Pero una garra de hierro lo aferró del hombro. «Capitán, suélteme», exclamó, retorciéndose. Ahora por primera vez oímos la voz de Garfio. Era una voz negra. «Primero guarda esa pistola», dijo amenazadoramente. «Era uno de los chicos que usted odia. Lo podría haber matado de un tiro. Sí, el ruido habría hecho que los pieles rojas de Tigridia cayeran sobre nosotros. ¿Es que quieres perder la cabellera?» «Capitán, voy detrás de él», preguntó el patético Smee, «y le hago cosquillas con Johnny Sacacorchos». Smee ponía nombres agradables a todo y su sable era Johnny Sacacorchos, porque lo retorcía en la herida. Se podrían mencionar muchos rasgos encantadores de Smee. Por ejemplo, después de matar, eran sus gafas lo primero que limpiaba en vez de su arma. Johnny es un chico silencioso, le recordó a Garfio. Ahora no. Smee, dijo Garfio tenebrosamente. Solo es uno y quiero acabar con los 7. Dispersaos y buscadlos. Los piratas desaparecieron entre los árboles y al cabo de un momento su capitán y Smee se quedaron solos. Garfio soltó un profundo suspiro y no sé por qué fue, quizás fuera por la delicada belleza de la noche, pero el caso es que lo invadió el deseo de confiar a su fiel contramaestre la historia de su vida. Habló largo y tendido, pero de qué se trataba Smee, que era bastante estúpido, no tenía ni idea. Por fin oyó el nombre de Peter. Sobre todo, decía Garfio con pasión, quiero a su capitán, Peter Pan. Fue él quien me cortó el brazo. Agitó el Garfio amenazadoramente. He esperado mucho para estrecharle la mano con esto. Ah, lo haré pedazos. Pero, dijo Smee, yo he oído a usted decir muchas veces que ese Garfio valía por 20 manos, para peinarse y otros usos domésticos. Sí, contestó el capitán, si yo fuera madre rezaría porque mis hijos nacieran con esto en vez de eso. Y echó una mirada de orgullo a su mano de hierro y una de desprecio a la otra. Luego volvió a fruncir el ceño. Peter le echó mi brazo, dijo, estremeciéndose un cocodrilo que pasaba por allí. Ya he notado, dijo Smee, su extraño temor a los cocodrilos. A los cocodrilos no, le corrigió Garfio, sino a ese cocodrilo. Bajó la voz. Le gustó tanto mi brazo, Smee, que me ha seguido desde entonces, de mar en mar y de tierra en tierra, relamiéndose por lo que queda de mí. En cierto modo, dijo Smee, es una especie de cumplido. No quiero cumplidos de esa clase, soltó Garfio con petulancia. Quiero a Peter Pan, que fue quien hizo que ese bicho me tomara gusto.
Se sentó en una gran seta y habló con voz temblorosa. Smee, dijo roncamente, ese cocodrilo ya me habría comido a estas horas, pero por una feliz casualidad se tragó un reloj que hace tic-tac en su interior y por eso antes de que me pueda alcanzar oigo el tic-tac y salgo corriendo. Se echó a reír, pero con una risa hueca. Algún día, dijo Smee, el reloj se parará y entonces lo cogerá. Garfio se humedeció los labios resecos. Sí, dijo, ese es el temor que me atormenta. Desde que se sentó se había estado sintiendo extrañamente acalorado. Smee, dijo, este asiento está caliente. Se levantó de un salto. Por 1000 diablos tuertos, que me quemo. Examinaron la seta, que era de un tamaño y una solidez desconocidos en el mundo real. Intentaron arrancarla y se quedaron con ella en las manos al instante, pues no tenía raíces. Y lo que es más raro, al momento comenzó a salir humo. Los piratas se miraron el uno al otro. Una chimenea, exclamaron los dos. Efectivamente, habían descubierto la chimenea de la casa subterránea. Los chicos tenían por costumbre taparla con una seta cuando había enemigos en las cercanías. No solo salía humo por ella. También se oían voces de niños, pues tan seguros se sentían los chicos en su escondrijo que estaban charlando alegremente. Los piratas escucharon ceñudos y luego volvieron a colocar la seta. Miraron a su alrededor y vieron los agujeros de los 7 árboles. ¿Ha oído que decían que Peter Pan no está en casa?, susurró Smee, jugueteando con Johnny Sacacorchos. Garfio asintió. Se quedó largo rato ensimismado y por fin una sonrisa helada le iluminó la cara morena. Smee la había estado esperando. Desembuche su plan, capitán, exclamó ansioso. Regresar al barco, repitió Garfio despacio y entre dientes, y hacer un opíparo pastelón bien espeso con azúcar verde por encima. Solo puede haber una habitación allí abajo, porque hay una sola chimenea. Esos estúpidos topos no han tenido la inteligencia de darse cuenta de que no necesitaban una puerta por persona. Eso demuestra que no tienen madre. Dejaremos el pastel en la orilla de la laguna de las sirenas. Estos chicos siempre están nadando allí, jugando con las sirenas. Encontrarán el pastel y lo engullirán, porque, al no tener madre, no saben lo peligroso que es comer un pastel pesado y húmedo. Estalló en carcajadas, no una risa hueca esta vez, sino una risa auténtica. Ja, 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 morirán. Smee había estado escuchando con creciente admiración. Es el plan más malvado y más bonito que he oído nunca, exclamó y se pusieron a bailar y cantar entusiasmados. Quietos cuando yo aparezco, por miedo a ser atrapados. Nada os queda en los huesos y Garfio os tiene enganchados. Empezaron la estrofa, pero no llegaron a terminarla, pues se oyó otro ruido que les hizo callar. Al principio era un sonido tan débil que una hoja podría haber caído sobre él y haberlo ahogado, pero al ir acercándose se fue haciendo más fuerte. Tic-tac, tic-tac. Garfio se detuvo tembloroso, con un pie en el aire. El cocodrilo, dijo con voz entrecortada y salió huyendo, seguido de su contramaestre. Efectivamente era el cocodrilo. Había adelantado a los Pieles Rojas, que ahora seguían el rastro de los otros piratas. Siguió deslizándose en pos de Garfio. Una vez más los chicos salieron a la superficie, pero los peligros de la noche no se habían terminado aún, pues al poco rato se presentó Avispado corriendo sin aliento, perseguido por una manada de lobos. Los perseguidores llevaban la lengua afuera, sus aullidos eran espantosos. «Salvadme, salvadme», gritó Avispado, cayendo al suelo. «¿Pero qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer?». Fue un gran cumplido para Peter el que en ese angustioso momento sus pensamientos se volvieran hacia él. «¿Qué haría Peter?», exclamaron simultáneamente. Casi al mismo tiempo añadieron. Peter los miraría por entre las piernas. Y luego, hagamos lo que haría Peter. Es la forma más eficaz de desafiar a los lobos y como un solo chico se inclinaron y miraron por entre las piernas. El momento siguiente parece eterno, pero la victoria llegó rápido, ya que cuando los chicos avanzaron hacia ellos en esta terrible postura, los lobos agacharon el rabo y huyeron. Entonces Avispado se levantó del suelo y los otros creyeron que sus ojos desorbitados seguían viendo a los lobos. Pero no eran lobos lo que veía. «He visto una cosa maravillosísima», exclamó cuando se agruparon a su alrededor impacientes. «Un gran pájaro blanco. Viene volando hacia aquí. ¿Qué clase de pájaro crees que es?». «No sé», dijo Avispado perplejo, «pero parece cansadísimo y mientras vuela va gimiendo. Pobre Wendy». «Recuerdo», dijo presuntuoso al instante, «que hay unos pájaros que se llaman Wendy». «Mirad, ahí viene», gritó Rizos, señalando a Wendy en el cielo. Wendy ya estaba casi sobre ellos y podían oír su quejido lastimero. Pero más clara se oía la estridente voz de Campanilla.
La celosa hada ya había abandonado su fachada amistosa y se lanzaba contra su víctima por todas direcciones, pellizcándola salvajemente cada vez que la tocaba. «¡Hola, Campanilla!», gritaron los maravillados niños. La réplica de Campanilla resonó con fuerza. «Peter quiere que matéis a la Wendy». No entraba en su forma de ser hacer preguntas cuando Peter daba órdenes. «Hagamos lo que Peter desea», gritaron los ingenuos chicos. Deprisa, arcos y flechas. Todos menos Lelo bajaron de un salto por sus árboles. Él tenía consigo un arco y una flecha y Campanilla se dio cuenta y se frotó las manitas. «Deprisa, Lelo, deprisa», chilló. «Peter se pondrá muy contento». Lelo puso emocionado la flecha en el arco. «Aparta, Campanilla», gritó y luego disparó y Wendy cayó revoloteando al suelo con un dardo en el pecho. 6. La casita. El bobo de Lelo se erguía como un conquistador sobre el cuerpo de Wendy cuando los demás chicos saltaron, armados, de sus árboles. «Llegáis tarde», exclamó con orgullo. «He matado a la Wendy. Peter estará muy satisfecho de mí». Por encima Campanilla gritó: «Cretino», y salió disparada a esconderse. Los otros no la oyeron. Se habían apiñado alrededor de Wendy y mientras la miraban se hizo un tremendo silencio en el bosque. Si el corazón de Wendy hubiera estado latiendo, todos lo habrían oído. Presuntuoso fue el primero que habló. «Esto no es un pájaro», dijo en tono asustado. «Creo que debe de ser una dama». «¿Una dama?», dijo Lelo y se echó a temblar. «Y la hemos matado», dijo Avispado con voz ronca. Todos se quitaron los gorros. «Ahora lo entiendo», dijo Rizos, «nos la traía Peter». Se tiró al suelo desconsolado. «Una dama para cuidarnos por fin», dijo uno de los gemelos, «y tú la has matado». Sentían pena por él, pero más por ellos mismos y cuando él se acercó un poco más a ellos le volvieron la espalda. Lelo estaba muy pálido, pero ahora tenía un aire de dignidad que antes nunca había aparecido en él. «Yo lo he hecho», dijo, reflexionando. «Cuando se me aparecían señoras en sueños, yo decía, mamaíta, mamaíta, pero cuando por fin llegó de verdad la maté». Se alejó despacio. «No te vayas», lo llamaron apenados. «Tengo que hacerlo», contestó él, temblando, «tengo mucho miedo de Peter». En este trágico instante oyeron un ruido que les puso a todos el corazón en un puño. Oyeron a Peter graznar. «Peter», gritaron, pues siempre anunciaba así su regreso. «Escondedla», susurraron y se agruparon rápidamente en torno a Wendy. Pero Lelo se quedó aparte. Se oyó otra vez aquel sonoro graznido y Peter se posó delante de ellos. «Saludos, chicos», exclamó y ellos saludaron maquinalmente y de nuevo se hizo un silencio. Él frunció el ceño. «He vuelto», dijo con vehemencia, «¿por qué no os animáis?». Ellos abrieron la boca, pero no les salían los gritos de júbilo. Él lo pasó por alto por la prisa de darles las maravillosas nuevas. «Grandes noticias, chicos», exclamó. «Por fin he traído una madre para todos vosotros». El silencio continuó, salvo por un golpecito sordo producido por Lelo al caer de rodillas. «¿No la habéis visto?», preguntó Peter, preocupado. «Volaba hacia aquí». «Ay de mí», dijo una voz y otra dijo: «Ay, qué tristeza». Lelo se puso de pie. «Peter», dijo con calma, «yo te la enseñaré». Y como otros seguían queriendo ocultarla dijo: «Apartaos, gemelos, dejad que Peter lo vea». De forma que todos se apartaron y le dejaron ver y después de mirar un rato no supo qué hacer a continuación. «Está muerta», dijo inquieto. «Quizás esté asustada de estar muerta». Se le ocurrió alejarse saltando cómicamente hasta perderla de vista y luego no acercarse al lugar nunca más. Todos se habrían alegrado de seguirlo si lo hubiera hecho. Pero estaba la flecha. La sacó del corazón y se encaró con su banda. «¿De quién es esta flecha?», preguntó severamente. «Es mía, Peter», dijo Lelo de rodillas. «Oh, mano asesina», dijo Peter y levantó la flecha para usarla como daga. Lelo no retrocedió. Se descubrió el pecho. «Clávala, Peter», dijo con firmeza, «clávala bien». 2 veces levantó Peter la flecha y 2 veces cayó su mano. «No puedo clavarla», dijo admirado, «algo detiene mi mano». Todos lo miraron estupefactos, menos Avispado, que por suerte miró a Wendy. «Es ella», gritó, «la señora Wendy. Mirad, su brazo». Maravilla de maravillas, Wendy había alzado el brazo. Avispado se inclinó sobre ella y escuchó reverentemente. «Creo que ha dicho, pobre Lelo», susurró. «Está viva», dijo Peter lacónicamente. Presuntuoso gritó al instante: «La señora Wendy está viva». Entonces Peter se arrodilló junto a ella y descubrió su caperuza. Recordaréis que ella se la había colgado de una cadena que llevaba al cuello. «Mirad», dijo, «la flecha chocó con esto. Es el beso que le di. Le ha salvado la vida». «Yo me acuerdo de los besos», interrumpió.
Presuntuoso rápidamente, déjame verlo. Sí, eso es un beso. Peter no lo oyó. Estaba rogándole a Wendy que se pusiera bien deprisa para poder enseñarle las sirenas. Por supuesto, ella no podía contestar aún, pues seguía totalmente desmayada, pero por encima se oyó un lamento. Escuchada campanilla, dijo Rizos, está llorando porque la Wendy está viva. Entonces tuvieron que contarle a Peter el crimen de Campanilla y casi nunca lo habían visto con un aspecto tan serio. Escucha. Campanilla, gritó, ya no soy tu amigo. Aléjate de mí para siempre. Ella se posó en su hombro y suplicó, pero él la apartó de un manotazo. Hasta que Wendy no volvió a alzar el brazo no se ablandó lo suficiente como para decir. Bueno, para siempre no, pero sí una semana entera. ¿Creéis que Campanilla estaba agradecida a Wendy por levantar el brazo? Claro que no, jamás tuvo tantas ganas de pellizcarla. Las hadas son realmente extrañas y Peter, que era quien mejor las conocía, las golpeaba con frecuencia. Pero ¿qué hacer con Wendy en su delicado estado de salud? Bajémosla a la casa, propuso Rizos. Sí, dijo Presuntuoso, eso es lo que se hace con las damas. No, no, dijo Peter, no hay que tocarla. No sería lo bastante respetuoso. Eso, dijo Presuntuoso, es lo que yo pensaba. Pero si se queda ahí tumbada, dijo Lelo, se morirá. Sí, se morirá, admitió. Presuntuoso, pero no se puede hacer otra cosa. Sí, sí se puede, exclamó Peter. Construyamos una casita a su alrededor. Todos quedaron encantados. Deprisa, les ordenó que cada uno me traiga lo mejor de lo que tenemos. Destripad nuestra casa. Moveos. Al momento estuvieron tan atareados como unos sastres en la víspera de una boda. Correteaban de un lado a otro, abajo a buscar cosas para la cama, arriba para coger leña y mientras estaban en ello, hete aquí que aparecieron John y Michael. Mientras avanzaban penosamente por el suelo se quedaban dormidos de pie, se detenían, se despertaban, daban otro paso y se volvían a dormir. John, lloraba Michael, despierta. ¿Dónde están Ana, John, y mamá? Y entonces John se frotaba los ojos y murmuraba. Es cierto, hemos volado. Os aseguro que se sintieron muy aliviados al encontrar a Peter. Hola, Peter, dijeron. Hola, replicó Peter amistosamente, aunque se había olvidado de ellos por completo. Estaba muy ocupado en ese momento midiendo a Wendy con los pies para ver el tamaño de la casa que necesitaría. Por supuesto, tenía intención de dejar sitio para sillas y una mesa. John y Michael lo observaban. ¿Está dormida Wendy?, preguntaron. Sí, John propuso. Michael, vamos a despertarla para que nos haga la comida. Pero cuando lo estaba diciendo algunos de los demás chicos llegaron corriendo cargados de ramas para la construcción de la casa. Míralos, gritó. Rizos, dijo Peter con su voz más capitanesca. Ocúpate de que estos chicos ayuden a construir la casa. Sí, señor. ¿Construir una casa?, exclamó John. Para la Wendy, dijo Rizos. Para Wendy, dijo John horrorizado. Pero si no es más que una chica. Por eso, explicó Rizos, somos sus servidores. ¿Vosotros, servidores de Wendy? Sí, dijo Peter, y vosotros también. Lleváoslos. Se llevaron a rastras a los atónitos hermanos para que cortaran, talaran y cargaran. Lo primero sillas y una valla, ordenó Peter. Luego construiremos la casa a su alrededor. Sí, dijo Presuntuoso, así se construye una casa, ya me acuerdo. Peter estaba en todo. Presuntuoso, ordenó trae a un médico. Sí, dijo Presuntuoso al momento y desapareció, rascándose la cabeza. Pero sabía que había que obedecer a Peter y regresó al cabo de un rato, con el sombrero de John y expresión solemne. Por favor, señor, dijo Peter, acercándose a él, ¿es usted médico? La diferencia entre los demás chicos y él en un momento como ese era que ellos sabían que todo era fingido, mientras que para él lo fingido y lo real eran exactamente lo mismo. Esto a veces tenía sus inconvenientes, como cuando tenían que fingir que habían comido. Si dejaban de fingir él los golpeaba en los nudillos. Sí, jovencito, replicó muy apurado. Presuntuoso, que tenía los nudillos agrietados. Por favor, señor, explicó. Peter, tenemos a una dama muy enferma. Estaba tumbada a sus pies, pero Presuntuoso tuvo el sentido común de no verla. Vaya, vaya, dijo, ¿dónde está? En aquel claro. Le pondré una cosa de cristal en la boca, dijo Presuntuoso y fingió hacerlo, mientras Peter aguardaba. Hubo un momento de angustia cuando retiró la cosa de cristal. ¿Cómo está?, preguntó Peter. Vaya, vaya, dijo Presuntuoso, esto la ha curado. ¡Qué alegría!, gritó Peter. Vendré a verla otra vez por la noche, dijo. Presuntuoso, dele caldo concentrado de carne en una taza con pitorro.
pero tras haberle devuelto el sombrero a John soltó grandes resoplidos, que era lo que tenía por costumbre al escapar de dificultades. Entretanto el bosque había estado plagado del ruido de las hachas. Casi todo lo necesario para una vivienda acogedora estaba ya a los pies de Wendy. Ojalá supiéramos, dijo uno, qué tipo de casa le gusta más. Peter, gritó otro, se está moviendo en sueños. Se le abre la boca, exclamó un tercero, mirando dentro respetuosamente. Oh, qué bonito. A lo mejor se pone a cantar en sueños, dijo Peter. Wendy, cántanos el tipo de casa que te gustaría tener. Inmediatamente, sin abrir los ojos, Wendy se puso a cantar. Me gustaría tener una bella casita. La más pequeña que hayáis admirado, con lindas paredes de rojo color y de musgoso verdor el tejado. Gorjearon de alegría ante esto, pues por increíble fortuna las ramas que habían traído estaban untadas de savia roja y todo el suelo estaba cubierto de musgo. Mientras montaban la casita a martillazos, ellos mismos se pusieron a cantar. Hemos levantado las paredes y el tejado y hemos hecho una puerta encantadora, así que dinos, madre Wendy, ¿hay algo más que quieras ahora? A esto ella contestó con cierta avidez. Además de todo eso, yo creo que alegres ventanas quisiera, con rosas asomando hacia adentro y bebés asomando hacia afuera. Con unos buenos puñetazos hicieron las ventanas y unas grandes hojas amarillas hicieron de postigos. Pero, ¿y las rosas? Rosas, gritó Peter imperiosamente. Rápidamente fingieron que las rosas más hermosas crecían trepando por las paredes. ¿Bebés? Para evitar que Peter pidiera bebés, se apresuraron a volver a cantar. Hemos hecho las rosas que asoman en la puerta, están los bebés, no podemos volver a nacer, pues nacimos hace años, ya ves. Peter, dándose cuenta de que esto era una buena idea, fingió al momento que era suya. La casa era muy bonita y sin duda Wendy estaba muy cómoda dentro, aunque claro está, ya no podían verla. Peter se movió de un lado a otro encargando los toques finales. Nada se escapaba a su vista de águila. Justo cuando parecía totalmente acabada, dijo: la puerta no tiene aldaba. Se quedaron muy avergonzados, pero le lo entregó la suela de su zapato, que se convirtió en una aldaba excelente. Ya está totalmente acabada, pensaron. Ni mucho menos. No hay chimenea, dijo Peter, tenemos que poner una chimenea. Sí que le hace falta una chimenea, dijo John dándose importancia. Esto le dio una idea a Peter. Le arrancó a John el sombrero de la cabeza, lo desfondó y colocó el sombrero sobre el tejado. La casita se puso tan contenta de tener una chimenea tan buena que, como para dar las gracias, inmediatamente empezó a salir humo del sombrero. Ahora ya estaba realmente acabada. No quedaba nada más que hacer, salvo llamar a la puerta. Poneos guapos, les advirtió Peter, las primeras impresiones son importantísimas. Se alegró de que nadie le preguntara qué eran las primeras impresiones. Estaban todos demasiado ocupados poniéndose guapos. Llamó a la puerta cortésmente y ahora el bosque estaba tan silencioso como los niños, no se oía ni un ruido, salvo a Campanilla, que estaba observando desde una rama y mofándose sin disimulos. Lo que los chicos se preguntaban era, ¿contestaría alguien a la llamada? Si fuera una dama, ¿cómo sería? La puerta se abrió y salió una dama. Era Wendy. Todos se quitaron el gorro. Parecía debidamente sorprendida y así era justo como habían esperado que estuviera. ¿Dónde estoy?, dijo. Naturalmente, presuntuoso fue el primero en meter baza. Señora Wendy, dijo rápidamente, hemos construido esta casa para ti. Oh, di que estás contenta, exclamó. Avispado. Qué casa tan bonita y agradable, dijo Wendy, y eran las palabras justas que ellos habían esperado que dijera. Y nosotros somos tus niños, gritaron los gemelos. Entonces todos se pusieron de rodillas y alargando los brazos exclamaron: oh, señora Wendy, sé nuestra madre. ¿Debería?, dijo Wendy, toda radiante. Naturalmente, es fascinante, pero es que yo solo soy una niña. No tengo experiencia de verdad. Eso no importa, dijo Peter, como si él fuera el único presente que lo sabía todo acerca del tema, aunque en realidad era el que menos sabía. Lo que nos hace falta es simplemente una persona agradable y maternal. Vaya, dijo Wendy, ¿sabéis? Creo que eso es exactamente lo que yo soy. Sí, sí, gritaron todos, lo notamos al instante. Muy bien, dijo ella, haré todo lo que pueda. Entrad inmediatamente, diablillos, estoy segura de que tenéis los pies mojados. Y antes de meteros en la cama tengo el tiempo justo de terminar el cuento de Cenicienta. Allá fueron, no sé cómo había sitio para todos, pero uno se puede apretar mucho en el país de nunca jamás. Y aquella fue la primera de las muchas noches felices que pasaron con Wendy.
Más tarde los arropó en la gran cama de la casa de debajo de los árboles, pero ella durmió esa noche en la casita y Peter montó guardia fuera con la espada desenvainada, pues se oía a los piratas de parranda a lo lejos y los lobos estaban al acecho. La casita tenía un aire muy acogedor y seguro en la oscuridad, con una alegre luz filtrándose a través de los postigos y la chimenea humeando estupendamente y Peter montando guardia. Al cabo de un rato se quedó dormido y unas hadas tambaleantes tuvieron que trepar por encima de él al volver a casa después de una fiesta. A cualquiera de los otros chicos que hubiera obstruido el sendero de las hadas por la noche le habrían hecho algo malo, pero a Peter solo le pellizcaron la nariz y pasaron de largo. 7. La casa subterránea. Una de las primeras cosas que hizo Peter al día siguiente fue tomar medidas a Wendy, John y Michael para unos árboles huecos. Recordaréis que Garfio se había burlado de los chicos por creer que necesitaban un árbol por persona, pero lo hizo por ignorancia, ya que a menos que el árbol se adecuase a las medidas de uno costaba subir y bajar y no había dos chicos que fueran exactamente del mismo tamaño. Una vez que se encajaba, uno tomaba aliento en la superficie y bajaba justo a la velocidad apropiada, mientras que para ascender se tomaba aliento y se soltaba alternativamente y de esta forma se subía serpenteando. Naturalmente, cuando uno domina el asunto se pueden hacer estas cosas sin pensarlas y entonces nada resulta más elegante. Pero sencillamente hay que encajar y Peter le toma a uno medidas para el árbol con tanto cuidado como para un traje. La única diferencia es que las ropas se hacen para que le encajen a uno, mientras que uno tiene que estar hecho para encajar en el árbol. Por lo general es muy fácil hacerlo, por ejemplo, poniéndose muchas ropas o muy pocas, pero si uno abulta en lugares poco apropiados o si el único árbol disponible tiene una forma extraña, Peter le hace a uno una serie de cosas y tras eso uno encaja. Una vez que se encaja, hay que tener mucho cuidado para seguir encajando y esto, según iba a descubrir. Wendy encantada, mantiene a toda una familia en perfectas condiciones. Wendy y Michael encajaron en sus árboles al primer intento, pero a John hubo que alterarlo un poco. Tras unos cuantos días de práctica podían subir y bajar con la facilidad de unos cubos en un pozo. Y cómo se encariñaron con su casa subterránea, especialmente Wendy. Consistía en una estancia grande, como deberían tener todas las casas, con un suelo en el que se podía cavar si se quería pescar y en este suelo crecían gruesas setas de bonitos colores, que se empleaban como taburetes. Un árbol de nunca jamás se esforzaba por crecer en el centro de la habitación, pero todas las mañanas cerraban el tronco, a ras del suelo. Hacia la hora del té siempre tenía unos 2 pies de alto y entonces colocaban una puerta sobre él, con lo cual aquello se convertía en una mesa. Tan pronto como lo recogían todo, volvían a cerrar el tronco y así tenían más espacio para jugar. Había un hogar enorme que se encontraba casi en cualquier lugar de la habitación donde se quisiera encenderlo y encima Wendy tendía unas cuerdas, hechas de fibra, donde colgaba la colada. De día la cama se dejaba apoyada contra la pared y se bajaba a las 6:30, momento en el que ocupaba casi media habitación y todos los chicos menos Michael dormían en ella, como sardinas en lata. Había una norma estricta que prohibía darse la vuelta hasta que uno no diera la señal y entonces todos se daban la vuelta al mismo tiempo. Michael también tendría que haberla usado, pero Wendy quería tener un bebé y él era el más pequeño y ya sabéis cómo son las mujeres y, en resumidas cuentas, el caso es que dormía colgado en una cesta. Era un lugar tosco y sencillo, no muy distinto de lo que unos osesnos habrían hecho con una casa subterránea en las mismas circunstancias. Pero había un hueco en la pared, no más grande que una jaula de pájaro, que era el apartamento privado de Campanilla. Se podía aislar del resto de la casa mediante una cortinita, que Campanilla, que era muy quisquillosa, siempre tenía echada al vestirse o desvestirse. Ninguna mujer, por grande que fuera, podía haber tenido una combinación de tocador y dormitorio más primorosa. El canapé, como lo llamaba ella siempre, era un auténtico reina Mab, de patas gruesas y cambiaba las colchas según las flores de temporada de los árboles frutales. Su espejo era un gato con botas, de los que sepan los tratantes del mundo de las hadas, solo quedan 3, sin desperfectos. El lavabo era un molde pastelero reversible, la cómoda un auténtico encantador vi la alfombra y las esteras de la mejor época, la primera, de Marguerite y Robin. Había una araña de Tiddlywinks por cuestión de efecto, pero naturalmente, ella misma iluminaba la residencia. Campanilla menospreciaba mucho el resto de la casa, como realmente quizás fuera inevitable y su aposento, aunque bonito, tenía un aire bastante engreído, de permanente desprecio. Supongo que todo aquello le resultaba especialmente cautivador a Wendy, porque esos alocados chicos suyos le daban muchísimo que hacer. Realmente había semanas enteras en las que, salvo quizás con un calcetín al atardecer, nunca subía a la superficie.
Os aseguro que la cocina la mantenía atada a las cazuelas. Su comida principal era fruto del pan asado, batatas, cocos, cochinillo asado, frutos de mamey, rollos de tapa y plátanos, todo ello remojado con zumo de papaya, pero nunca se sabía exactamente si habría una comida real o simplemente una fantasía, dependía de lo que a Peter le apeteciera. Él podía comer de verdad, si eso era parte de un juego, pero no podía atiborrarse solo por el placer de sentirse atiborrado, que es lo que más le gusta a la mayoría de los niños. Detrás de eso lo que más les gusta es hablar de ello. La ficción le resultaba tan real que durante una comida de ese tipo se podía ver cómo se iba llenando. Naturalmente esto resultaba molesto, pero sencillamente había que hacer lo mismo que él y si uno le podía demostrar que se estaba quedando demasiado delgado para su árbol, él permitía que se atiborrara. El momento preferido de Wendy para coser y zurcir era cuando ya estaban todos en la cama. Entonces, según sus propias palabras, tenía un rato para respirar y lo empleaba en hacerles cosas nuevas y poner rodilleras, pues destrozaban muchísimo las rodillas. Cuando se sentaba ante un cesto de calcetines, todos con un agujero en el talón, levantaba los brazos y exclamaba: Dios mío, estoy convencida de que a veces las solteras son de envidiar. La cara le resplandecía al exclamar esto. Recordaréis a su lobo mascota. Pues bien, este no tardó en descubrir que había llegado a la isla y la encontró y ambos se lanzaron el uno en brazos del otro. Tras esto él la seguía por todas partes. A medida que pasaba el tiempo, se acordaba mucho ella de los amados padres a los que había abandonado. Esta es una pregunta difícil, porque es imposible saber cómo pasa el tiempo en el país de nunca jamás, donde se calcula por lunas y soles y siempre hay muchos más que en el mundo real. Pero me temo que Wendy no estaba realmente preocupada por su padre y su madre. Estaba absolutamente convencida de que siempre tendrían la ventana abierta para que ella regresara volando y esto la tranquilizaba por completo. Lo que a veces le inquietaba era que John se acordaba de sus padres difusamente, como unas personas a las que hubiera conocido en otra época, mientras que Michael estaba bien dispuesto a creer que ella era su madre de verdad. Estas cosas la asustaban un poco y con el noble deseo de cumplir con su deber, intentaba grabarle su antigua vida en la cabeza poniéndoles exámenes sobre ello, que se parecían lo más posible a los que ella hacía en la escuela. A los demás chicos esto les parecía interesantísimo y se empeñaron en participar. Se hicieron pizarrines y se sentaban alrededor de la mesa, escribiendo y pensando con ahínco en las preguntas que ella había escrito en otro pizarrín y les había ido pasando. Eran preguntas de lo más normal. ¿De qué color eran los ojos de mamá? ¿Quién era más alto, papá o mamá? ¿Mamá era rubia o morena? Contestar las tres preguntas si es posible. A. Escribir una redacción de no menos de 40 palabras sobre cómo pasé mis últimas vacaciones, o comparación del carácter de papá y mamá. Hacer solo una de las dos. O 1. Describir la risa de mamá. 2. Describir la risa de papá. 3. Describir el vestido de fiesta de mamá. 4. Describir la perrera y a su ocupante. Eran simplemente preguntas corrientes como estas y cuando uno no sabía contestarlas sabía que hacer una cruz y realmente era horrible la cantidad de cruces que hacía incluso John. Por supuesto, el único chico que contestaba todas las preguntas era presuntuoso y nadie tenía mayores esperanzas de sacar la mejor nota, pero sus respuestas eran absolutamente ridículas y en realidad sacaba la peor. Algo muy triste. Peter no concursaba. Por un lado despreciaba a todas las madres excepto a Wendy y por otro era el único chico de la isla que no sabía ni leer ni escribir, ni la más mínima palabra. Él estaba por encima de ese tipo de cosas. Por cierto, las preguntas estaban todas escritas en pasado. ¿De qué color eran los ojos de mamá? Etcétera. Es que a Wendy también se le había ido olvidando. Las aventuras, claro está, como veremos, ocurrían todos los días, pero hacia esta época. Peter se inventó, con ayuda de Wendy, un juego nuevo que lo tenía fascinadísimo, hasta que de pronto dejó de interesarse por él, cosa que, como ya se os ha dicho, era lo que siempre ocurría con sus juegos. Se trataba de fingir que no corrían aventuras, de hacer lo que John y Michael habían estado haciendo toda su vida. Quedarse sentados en taburetes lanzando pelotas al aire, empujarse, salir a dar paseos y volver sin haber matado ni un oso gris. Ver a Peter sin hacer nada en un taburete era todo un espectáculo. No podía evitar tener aire de solemnidad en tales ocasiones, estar sentado sin movérsele. Parecía una cosa muy cómica. Se jactaba de haber ido a dar un paseo por el bien de su salud. Durante varios soles estas fueron para él las aventuras más originales de todas y John y Michael tenían que fingir estar también encantados. Si no, los habría tratado con mano dura. Salía solo con frecuencia y cuando regresaba nunca se tenía la absoluta certeza de si había corrido una aventura o no.
Podía haberla olvidado tan por completo que no decía nada sobre ella y luego cuando uno salía encontraba el cadáver y por otra parte, podía decir muchas cosas sobre ella y, sin embargo, uno no encontraba el cadáver. A veces volvía a casa con la cabeza vendada y entonces Wendy le daba mimos y se la lavaba con agua tibia, mientras él contaba una historia deslumbrante. Pero la verdad es que ella nunca estaba convencida del todo. Sin embargo, había muchas aventuras que sabía que eran ciertas porque ella misma participaba en ellas y había aún más que eran verídicas por lo menos en parte, pues los demás chicos participaban en ellas y decían que eran totalmente ciertas. Para describir todas ellas haría falta un libro tan grande como un diccionario de inglés, latín, inglés y lo más que podemos hacer es presentar una como ejemplo de un momento cualquiera en la isla. Lo difícil es cuál elegir. ¿Tomamos el enfrentamiento con los Pieles Rojas en el barranco de Presuntuoso? Fue un asunto sanguinario y especialmente interesante por mostrar una de las peculiaridades de Peter, que era que en medio de la refriega de repente cambiaba de bando. En el barranco, cuando la victoria todavía no estaba decidida, inclinándose a veces hacia un lado y a veces hacia el otro, gritó: «Hoy soy indio, ¿tú qué eres, Lelo?». Y Lelo contestó: «Indio, ¿tú qué eres, Avispado?». Y Avispado dijo: «Indio, ¿tú qué eres, Gemelo?». Y así sucesivamente, hasta que al final todos eran indios y, por supuesto, esto habría acabado con la pelea si no fuera porque los auténticos indios, fascinados por los métodos de Peter, aceptaron ser niños perdidos por esa vez y por ello todos se lanzaron al ataque de nuevo, con más fiereza que nunca. El resultado extraordinario de esta aventura fue que, pero aún no hemos decidido si esta es la aventura que vamos a contar. Quizás una mejor sería el ataque nocturno que los Pieles Rojas lanzaron sobre la casa subterránea, cuando varios de ellos se quedaron atascados en los árboles huecos y hubo que sacarlos como si fueran corchos. O podríamos contar cómo Peter le salvó la vida a Tigridia en la laguna de las Sirenas y de esta forma la convirtió en su aliada. O podríamos hablar de ese pastel que hicieron los piratas para que se lo comieran los chicos y perecieran y de cómo lo fueron colocando de lugar apropiado en lugar apropiado, pero Wendy siempre lo apartaba de las manos de los niños, de modo que acabó por perder su suculencia, se puso duro como un pedrusco, fue empleado como proyectil y Garfio tropezó con él en la oscuridad. O pongamos que hablamos de los pájaros que eran amigos de Peter, especialmente del ave de nunca jamás que hizo su nido en un árbol que colgaba por encima de la laguna y de cómo el nido cayó al agua y el ave siguió sentada sobre los huevos y Peter dio órdenes para que no fuera molestada. Esa es una historia bonita y el final muestra lo agradecido que puede ser un pájaro, pero si lo contamos también tenemos que contar toda la aventura de la laguna, cosa que realmente sería contar dos aventuras en vez de una. Una aventura más corta e igual de emocionante fue el intento de Campanilla, con ayuda de unas hadas callejeras, de trasladar a la durmiente Wendy al mundo real en una gran hoja flotante. Por suerte la hoja se venció y Wendy se despertó, creyendo que era la hora del baño y regresó a nado. O también podríamos escoger el desafío de Peter a los leones, cuando trazó un círculo alrededor de sí mismo en el suelo con una flecha y los desafió a que lo cruzaran y, aunque esperó durante horas, mientras los demás chicos y Wendy observaban sin aliento desde los árboles, ninguno de ellos se atrevió a aceptar el reto. ¿Cuál de estas aventuras elegiremos? Lo mejor será echarlo a cara o cruz. He lanzado la moneda y ha ganado la laguna. Esto casi le hace a uno desear que hubiera ganado el barranco o el pastel o la hoja de Campanilla. Claro que podría volver a hacerlo 3 veces más y elegir la aventura que se repitiera. No obstante, quizás lo más justo sea quedarse con la laguna. 8. La laguna de las sirenas. Si uno cierra los ojos y tiene suerte, puede ver a veces un charco informe de preciosos colores pálidos flotando en la oscuridad. Entonces, si se aprietan aún más los ojos, el charco empieza a cobrar forma y los colores se hacen tan vívidos que con otro apretón estallarán en llamas. Pero justo antes de que estallen en llamas se ve la laguna. Esto es lo más cerca que se puede llegar en el mundo real, un momento glorioso. Si pudiera haber dos momentos se podría ver el oleaje y oír a las sirenas cantar. Los niños solían pasar largos días de verano en esta laguna, nadando o flotando casi todo el rato, jugando a los juegos de las sirenas en el agua y cosas así. No debéis creer por esto que las sirenas tenían buena relación con ellos. Por el contrario, uno de los pesares más duraderos de Wendy era que en todo el tiempo que estuvo en la isla jamás logró que alguna de ellas le dirigiera ni una sola palabra cortés. Cuando se acercaba sigilosamente hasta la orilla de la laguna podía llegar a verlas a montones, especialmente en la roca de los abandonados, donde les encantaba tomar el sol, peinándose con gestos lánguidos que la fastidiaban mucho. O incluso llegaba a nadar, de puntillas como si dijéramos, hasta ponerse a una yarda de ellas, pero entonces la veían y se zambullían,
probablemente salpicándola con la cola, no por accidente, sino con toda intención. Trataban a todos los chicos de la misma forma, menos a Peter, claro está, que se pasaba horas charlando con ellas en la roca de los abandonados y se sentaba en sus colas cuando se ponían descaradas. Le dio a Wendy uno de sus peines. El momento más hechizador para verlas es cuando cambia la luna. Entonces sueltan unos extraños gritos lastimeros, pero la laguna es peligrosa en esas circunstancias para los mortales y hasta la noche que vamos a relatar ahora. Wendy no la había visto nunca a la luz de la luna, no tanto por miedo, ya que por supuesto Peter la habría acompañado, como porque había instaurado la norma estricta de que todo el mundo estuviera en la cama a las 7. Sin embargo, iba con frecuencia a la laguna en los días soleados después de llover, cuando las sirenas emergen en enormes cantidades para jugar con burbujas. Emplean como pelotas las burbujas multicolores hechas con agua del arco iris, pasándoselas alegremente las unas a las otras con la cola y tratando de mantenerlas en el arco iris hasta que estallan. Las porterías están a cada extremo del arco iris y a las porteras solo se les permite usar las manos. A veces hay cientos de sirenas jugando en la laguna a la vez y es un espectáculo muy bonito. Pero en el momento en que los niños intentaban participar tenían que jugar solos, pues las sirenas desaparecían inmediatamente. No obstante, tenemos pruebas de que observaban secretamente a los intrusos y eran capaces de tomar alguna idea de ellos, porque John introdujo una forma nueva de golpear la burbuja, con la cabeza en lugar de la mano y las porteras sirenas la adoptaron. Esta es la única huella que John ha dejado en el país de nunca jamás. También tiene que haber sido muy bonito ver a los niños reposando en una roca durante media hora después del almuerzo. Wendy se empeñaba en que lo hicieran y tenía que ser un reposo auténtico aunque la comida fuera ficticia. De forma que se tumbaban al sol, que hacía relucir sus cuerpos, mientras ella se sentaba a su lado con aire de importancia. Era un día de este tipo y estaban todos en la roca de los abandonados. La roca no era mucho mayor que su gran cama, pero naturalmente todos sabían ocupar poco espacio y estaban dormitando, o por lo menos estaban echados con los ojos cerrados y se tiraban pellizcos cuando creían que Wendy no miraba. Estaba muy ocupada, cosiendo. Mientras cosía se produjo un cambio en la laguna. Unos pequeños temblores la recorrieron, el sol se escondió y las sombras se extendieron sobre el agua, enfriándola. Wendy ya no tenía luz suficiente para enhebrar la aguja y al levantar la vista, la laguna, que hasta entonces siempre había sido un lugar tan alegre, tenía un aire formidable y amenazador. Sabía que no se había hecho de noche, pero había llegado algo tan oscuro como la noche. No, peor que eso. No había llegado, sino que había enviado ese estremecimiento por el mar para anunciar que estaba llegando. ¿Qué era? La invadieron todas las historias que le habían contado sobre la roca de los abandonados, llamada así porque los capitanes malvados abandonan a los marineros en ella y los dejan allí para que se ahoguen. Se ahogan cuando sube la marea, porque entonces queda sumergida. Como es lógico, tendría que haber despertado a los chicos al momento, no solo por aquella cosa desconocida que avanzaba acechante hacia ellos, sino porque ya no era bueno que durmieran en una roca que se había puesto fría. Pero era una madre inexperta y no lo sabía. Creía que simplemente había que atenerse a la norma de media hora de reposo después del almuerzo. Por eso, aunque el miedo la atenazaba y deseaba oír voces masculinas, no quiso despertarlos. Ni siquiera cuando oyó el ruido de remos envueltos en tela, aunque tenía el corazón en la boca, los despertó. Montó guardia para que echaran la siesta completa. No fue Wendy muy valiente. Fue una suerte para aquellos chicos que hubiera uno entre ellos que podía oler el peligro incluso estando dormido. Peter se irguió de un salto, tan despierto al instante como un sabueso y con un grito de advertencia despertó a los demás. Se quedó inmóvil, con una mano en la oreja. «¡Piratas!», exclamó. Los otros se acercaron más a él. Una sonrisa extraña le bailaba en la cara y Wendy la vio y se estremeció. Mientras sonreía de esta manera nadie se atrevía a hablarle, lo único que podían hacer era estar preparados para obedecer. Dio la orden brusca y tajantemente. Al agua. Hubo un destello de piernas y al instante la laguna pareció desierta. La roca de los abandonados se alzaba sola en las lúgubres aguas, como si ella misma estuviera abandonada. La barca se acercó. Era el bote pirata, con 3 figuras dentro, Smee, Starkey y la tercera una cautiva, nada más y nada menos que Tigridia. Iba atada de pies y manos y conocía el destino que le esperaba. La iban a dejar en la roca para que pereciera, un fin que para los de su raza era más horrible que morir en la hoguera o bajo tortura, pues acaso no está escrito en el libro de la tribu que no hay un sendero en el agua que lleve al paraíso de los cazadores. Sin embargo, tenía una expresión impasible. Era hija de un jefe, debía morir como la hija de un jefe y con eso bastaba.
La habían atrapado abordando el barco pirata con un cuchillo en la boca. En el barco no se hacía guardia, pues Garfio se jactaba de que la fama de su nombre bastaba para proteger el barco en una milla a la redonda. Ahora el destino de ella también contribuiría a protegerlo. Un quejido más aumentaría su fama esa noche. En la penumbra que traían consigo, los dos piratas no vieron la roca hasta que chocaron con ella. Orsa, palurdo, exclamó una voz irlandesa que era la de Smee, aquí está la roca. Ahora, lo que tenemos que hacer es izar a la India hasta allí arriba y dejarla ahí para que se ahogue. No tardaron ni un momento en depositar brutalmente a la hermosa muchacha en la roca. Era demasiado orgullosa para oponer una resistencia inútil. Muy cerca de la roca, pero sin que se vieran, flotaban dos cabezas, la de Peter y la de Wendy, siguiendo el vaivén de las olas. Wendy estaba llorando, pues era la primera tragedia que veía. Peter había visto muchas tragedias, pero se le habían olvidado todas. No sentía tanta pena por Tigridia como Wendy. Lo que lo enfurecía era que eran 2 contra 1 y tenía intención de salvarla. Lo fácil habría sido esperar a que los piratas se hubieran ido, pero él nunca optaba por lo fácil. No había prácticamente nada que no supiera hacer y ahora imitó la voz de Garfio. Vosotros, matalotes, gritó. Era una imitación maravillosa. El capitán, dijeron los piratas, mirándose el uno al otro sorprendidos. Debe de estar nadando hacia nosotros, dijo Starkey, después de buscarlo en vano. Estamos colocando a la India en la roca, gritó Smee. Soltadla, fue la asombrosa respuesta. Soltadla. Sí, cortadle las ataduras y que se vaya. Pero, capitán, ahora mismo, ¿me oís?, gritó Peter, os clavo el garfio. Qué raro, dijo Smee entrecortadamente. Será mejor que hagamos lo que ordena el capitán, dijo Starkey nervioso. Sí, dijo Smee y cortó las ligaduras de Tigridia. Inmediatamente ésta se deslizó como una anguila entre las piernas de Starkey y se zambulló en el agua. Naturalmente Wendy estaba encantada por la inteligencia de Peter, pero sabía que también él estaría encantado y que era muy probable que se pusiera a graznar y se traicionara de ese modo, por lo que al instante alargó la mano para taparle la boca. Pero no llegó a hacerlo, porque por toda la laguna resonó "Ah" del bote, con la voz de Garfio, y esta vez no era Peter quien había hablado. Puede que Peter hubiera estado a punto de graznar, pero en cambio su cara se transformó como para dar un silbido de sorpresa. "Ah" del bote, volvió a oírse. Entonces Wendy comprendió. El auténtico Garfio estaba también en el agua. Iba nadando hacia el bote y como sus hombres sacaron un farol para guiarlo, pronto llegó hasta ellos. A la luz del farol Wendy vio cómo su Garfio aferraba la borda del bote, vio su malvada cara morena al alzarse del agua chorreando y, estremeciéndose, habría querido alejarse nadando, pero Peter no se movía. Estaba vibrante de energía y además hinchado de vanidad. «¿A que soy genial? Ah, pero qué genial soy», le susurró, y aunque ella también lo creía, se alegraba mucho por su reputación de que nadie lo oyera excepto ella. Él le hizo señas de que escuchara. Los dos piratas tenían mucha curiosidad por saber qué había traído a su capitán hasta ellos, pero él se quedó sentado con la cabeza apoyada en el garfio en un gesto de profundo abatimiento. «Capitán, ¿ocurre algo?», preguntaron tímidamente, pero él contestó con un quejido sepulcral. «Suspira», dijo Smee. «Vuelve a suspirar», dijo Starkey. «Y suspira por tercera vez», dijo Smee. «¿Qué pasa, capitán?». Entonces habló por fin con vehemencia. «Se acabó el juego», exclamó, «esos chicos han encontrado una madre». Asustada como estaba, Wendy se llenó de orgullo. «Oh, día fatídico», soltó Starkey. «¿Qué es una madre?», preguntó el ignorante de Smee. Wendy se quedó tan pasmada que exclamó. «No lo sabe». Y a partir de entonces siempre le pareció que si se pudiera tener un pirata mascota, Smee sería el suyo. Peter la sumergió en el agua, porque Garfio se había levantado, gritando. «¿Qué ha sido eso?». «Yo no he oído nada», dijo Starkey, levantando el farol por encima de las aguas, y mientras los piratas miraban contemplaron una extraña visión. Era el nido del que os he hablado, que flotaba en la laguna, y el ave de nunca jamás estaba posada en él. «Mirad», dijo Garfio contestando a la pregunta de Smee, «eso es una madre. ¡Qué lección!». «El nido debe de haber caído al agua, pero ¿abandonaría la madre los huevos?». «No». Se le quebró la voz, como si por un momento recordara tiempos inocentes en que, pero apartó esta debilidad con el garfio. Smee, muy impresionado, contempló al ave mientras el nido pasaba con la corriente, pero Starkey, más suspicaz, dijo. «Si es una madre, a lo mejor está por aquí para ayudar a Peter». Garfio hizo una mueca. «Sí», dijo, «ese es el temor que me atormenta». La voz agitada de Smee lo sacó de su abatimiento.
Capitán, dijo Smee, ¿no podríamos raptar a la madre de esos chicos y convertirla en nuestra madre? Es un plan estupendo, gritó Garfio y al momento cobró forma factible en su gran cerebro. Atraparemos a los niños y los llevaremos al barco. A los chicos los pasaremos por la plancha y Wendy será nuestra madre. Wendy volvió a perder el control. Jamás, gritó y se sumergió. ¿Qué ha sido eso? Pero no vieron nada. Pensaron que no había sido más que una hoja movida por el viento. ¿Estáis de acuerdo, muchachotes míos? Preguntó Garfio. Aquí está mi mano, dijeron los dos. Y aquí está mi Garfio. Juremos. Todos juraron. Para entonces ya estaban en la roca y de pronto Garfio se acordó de Tigridia. ¿Dónde está la India? Preguntó bruscamente. A veces tenía ganas de broma y creyeron que esta era una de esas veces. No pasa nada, capitán, contestó Smee complacido, la hemos soltado. Que la habéis soltado, exclamó Garfio. Con acento agudo esas fueron sus órdenes, titubeó el contramaestre. Usted nos llamó desde el agua para que la soltáramos, dijo Starkey. Por todos los demonios, vociferó Garfio. ¿Qué traición es esta? Se le puso la cara negra de rabia, pero se dio cuenta de que estaban convencidos de lo que decían y se sintió alarmado. Muchachos, dijo, algo tembloroso, yo no he dado esa orden. Pues es muy raro, dijo Smee y todos se agitaron inquietos. Garfio levantó la voz, pero le salió temblorosa. Espíritu que esta noche rondas por esta oscura laguna, gritó, ¿me oyes? Como es lógico, Peter debería haberse quedado callado, pero naturalmente no lo hizo. Inmediatamente contestó con la voz de Garfio. Por 1000 diablos tuertos, te oigo. En ese momento culminante Garfio no se amedrentó, ni siquiera un poquito, pero Smee y Starkey se abrazaron aterrorizados. ¿Quién eres, desconocido? Habla, exigió. Garfio. Soy James Garfio, replicó la voz capitán del Jolly Roger. No es cierto, no es cierto, gritó Garfio con voz ronca. Por todos los demonios, contestó la voz. Repite eso y te paso por debajo de la quilla. Garfio probó una actitud más conciliadora. Si eres Garfio, dijo casi con humildad, dime, ¿quién soy yo? Un bacalao, replicó la voz, nada más que un bacalao. Un bacalao, repitió. Garfio sin comprender y entonces y solo entonces, su orgullo se desmoronó. Vio cómo sus hombres se apartaban de él. ¿Nos ha estado dirigiendo un bacalao todo este tiempo? ¿Mascullaron? Es denigrante para nuestro orgullo. Sus propios perros se volvían contra él, pero, por muy trágica que se hubiera vuelto su situación, apenas les hizo caso. Ante unas pruebas tan pavorosas no era la confianza de ellos lo que necesitaba, sino la suya propia. Sentía que su ego se le escapaba. No me abandones, muchachote, le susurró roncamente. En aquella oscura personalidad había un toque femenino, como en todos los grandes piratas y este a veces le daba intuiciones. De pronto optó por jugar a las adivinanzas. Garfio, llamó, ¿tienes otra voz? Peter jamás podía resistirse a un juego y contestó alegremente con su propia voz. Sí. ¿Y otro nombre? Sí. ¿Vegetal? Preguntó Garfio. No. ¿Mineral? No. ¿Animal? Sí. ¿Hombre? No. La respuesta resonó cargada de desprecio. ¿Niño? Sí. ¿Niño corriente? No. ¿Niño maravilloso? Para disgusto de Wendy, la respuesta que se oyó esta vez fue: sí. ¿Estás en Inglaterra? No. ¿Estás aquí? Sí. Garfio estaba totalmente desconcertado. Preguntadle algo vosotros, les dijo a los otros, enjugándose la frente sudorosa. Smee reflexionó. No se me ocurre nada, dijo apesadumbrado. No lo saben, canturreó. Peter, ¿os rendís? Por supuesto, por vanidad estaba llevando el juego demasiado lejos y los bellacos vieron su oportunidad. Sí, sí, contestaron impacientes. Pues muy bien, gritó él, soy Peter Pan. Pan. Al momento Garfio volvió a ser el de siempre y Smee y Starkey sus fieles secuaces. Ya lo tenemos, gritó Garfio. Al agua. Smee, Starkey, vigila el bote. Cogedlo vivo o muerto. Daba saltos mientras hablaba y al mismo tiempo se oyó la alegre voz de Peten, ¿estáis listos, chicos? Sí, contestaron desde diversos puntos de la laguna. Pues dados una paliza a los piratas. La lucha fue breve y cruenta. El primero en cobrarse una víctima fue John, que subió valientemente al bote y agarró a Starkey. Hubo una dura pelea, en la que al pirata le fue arrebatado el sable. Se tiró por la borda y John saltó tras él. El bote se alejó a la deriva. Aquí y allá surgía una cabeza en el agua y se veía un destello metálico, seguido de un grito o un alarido. En la confusión algunos atacaban a los de su propio bando. El sacacorchos de Smee hirió a Lelo en la cuarta costilla, pero él fue herido a su vez por rizos.
A mayor distancia de la roca, Starkey hacía sudar a Presuntuoso y a los gemelos. ¿Dónde estaba Peter a todo esto? Estaba persiguiendo una presa más grande. Todos los demás eran chicos valientes y no se les debe echar en cara que se apartaran del capitán pirata. Su garra de hierro trazaba un círculo de muerte en el agua, del que huían como peces asustados. Pero había uno que no lo temía, uno dispuesto a penetrar en ese círculo. Por raro que parezca, no fue en el agua donde se encontraron. Garfio se subió a la roca para respirar y en ese mismo momento, Peter la escaló por el lado opuesto. La roca estaba resbaladiza como un balón y más bien tenían que arrastrarse en lugar de trepar. Ninguno de los dos sabía que el otro se estaba acercando. Al tantear cada uno buscando un asidero, tropezaron con el brazo del contrario. Sorprendidos, alzaron la cabeza, sus caras casi se tocaban, así se encontraron. Algunos de los héroes más grandes han confesado que justo antes de entrar en combate les entró un momentáneo temor. Si en ese momento eso le hubiera ocurrido a Peter, yo lo admitiría. Al fin y al cabo, este era el único hombre al que el cocinero había temido. Pero a Peter no le dio ningún miedo, solo sintió una cosa, alegría, y rechinó los bonitos dientes con entusiasmo. Rápido como un rayo le quitó a Garfio un cuchillo del cinturón y estaba a punto de clavárselo, cuando se dio cuenta de que estaba situado en la roca más arriba que su enemigo. No habría sido una lucha justa. Le alargó la mano al pirata para ayudarlo a subir. Entonces Garfio lo mordió. No fue el dolor, sino lo injusto del asunto, lo que atontó a Peter. Lo dejó impotente. Solo podía mirar, horrorizado. Todos los niños reaccionan así la primera vez que los tratan con injusticia. A lo único que piensan que tienen derecho cuando se le acercan a uno de buena fe es a un trato justo. Después de que uno haya sido injusto con ellos, seguirán queriéndolo, pero nunca volverán a ser los mismos. Nadie supera la primera injusticia. Nadie excepto Peter. Se topaba a menudo con ella, pero siempre se le olvidaba. Supongo que esa era la auténtica diferencia entre todos los demás y él. De forma que cuando ahora se encontró con ello fue como la primera vez y lo único que pudo hacer fue quedarse boquiabierto, impotente. La mano de hierro lo golpeó 2 veces. Pocos minutos después los demás chicos vieron a Garfio en el agua nadando frenéticamente hacia el barco. Su cara pestilente ya no estaba llena de regocijo, solo blanca de miedo, pues el cocodrilo le venía pisando los talones. En una ocasión normal los chicos habrían nadado al lado soltando gritos de entusiasmo, pero ahora se sentían inquietos, porque habían perdido tanto a Peter como a Wendy y estaban recorriendo la laguna buscándolos, gritando sus nombres. Encontraron el bote y regresaron a casa en él, gritando, Peter, Wendy, por el camino, pero no se oía ninguna respuesta salvo la risa burlona de las sirenas. Deben de estar volviendo a nado o por el aire, decidieron los chicos. No estaban muy preocupados, por la fe que tenían en Peten. Se echaron a reír como niños que eran, al pensar que se irían tarde a la cama y todo por culpa de mamá Wendy. Cuando sus voces se apagaron cayó un frío silencio sobre la laguna y entonces se oyó un débil grito. ¡Socorro, socorro! 2 figuritas golpeaban contra la roca. La chica había perdido el conocimiento y yacía en los brazos del chico. Con un último esfuerzo, Peter la subió a la roca y luego se echó junto a ella. En el momento en que también él se desmayaba, vio que el agua estaba subiendo. Supo que pronto estarían ahogados, pero no podía hacer más. Mientras yacían el uno junto al otro, una sirena agarró a Wendy de los pies y se puso a tirar de ella suavemente hacia el agua. Peter, al sentir que se soltaba de él, volvió en sí de golpe y llegó justo a tiempo de rescatarla. Pero tenía que decirle la verdad. Estamos en la roca, Wendy dijo, pero se está cubriendo. El agua no tardará en cubrirla del todo. Ni siquiera entonces lo entendió ella. Tenemos que irnos, dijo casi con animación. Sí, respondió él débilmente. ¿Nadamos o volamos, Peter? No le quedó más remedio que decírselo. Wendy, ¿crees que podrías nadar o volar hasta la isla sin mi ayuda? Ella tuvo que admitir que estaba demasiado cansada. Él soltó un gemido. ¿Qué te ocurre?, preguntó ella, preocupada por él al instante. No te puedo ayudar, Wendy. Garfio me ha herido. No puedo ni volar ni nadar. ¿Quieres decir que nos vamos a ahogar los dos? Mira cómo sube el agua. Se taparon los ojos con las manos para evitar aquella visión. Pensaron que no tardarían en morir. Mientras estaban así sentados, una cosa rozó a Peter con la levedad de un beso y se quedó allí, como preguntando tímidamente, ¿puedo servir para algo? Era la cola de una cometa, que Michael había construido unos días antes. Se le había escapado de las manos y se había alejado volando.
La cometa de Michael, dijo Peter con indiferencia, pero un momento después la tenía agarrada por la cola y tiraba de la cometa hacia él. Levantó a Michael del suelo, exclamó, ¿por qué no podría llevarte a ti? A los dos. No puede levantar a dos personas. Michael y Rizos lo intentaron. Echémoslo a suertes, dijo Wendy con valentía. ¿Una dama como tú? Ni hablar. Ya le había atado la cola alrededor. Ella se aferró a él. Se negaba a partir sin él, pero con un adiós, Wendy, la apartó de un empujón de la roca y a los pocos minutos desapareció de su vista por los aires. Peter se quedó solo en la laguna. La roca era muy pequeña ya, pronto quedaría sumergida. Unos pálidos rayos de luz se deslizaron por las aguas y luego se oyó un sonido que al mismo tiempo era el más musical y el más triste del mundo. Las sirenas cantando a la luna. Peter no era como los demás chicos, pero por fin sentía miedo. Le recorrió un estremecimiento, como un temblor que pasara por el mar, pero en el mar un temblor sucede a otro hasta que hay cientos de ellos y Peter sintió solamente ese. Al momento siguiente estaba de nuevo erguido sobre la roca, con esa sonrisa en la cara y un redoble de tambores en su interior. Este le decía: morir será una aventura impresionante. 9. El ave